Buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Jiménez, soy el director del Instituto Balmis y bueno, quiero daros la bienvenida a todos esta tarde por estar aquí, daros las gracias por estar aquí en esta primera sesión de este curso de especialidades pediátricas que vamos a comenzar el día de hoy. Bueno, quiero daros las gracias también por la gran acogida que ha tenido el curso. Tenemos más de 500 personas inscritas a día de hoy y la verdad que no nos esperábamos tantas personas con tanto interés. Y bueno, esto surge como una iniciativa de Pfizer que nos propone hacer un curso de este tipo, de ahondar en los temas que más nos interesan a los pediatras dentro de la especialidad pediátrica y que muchas veces en reuniones de pediatría pues, no se tratan con tanta frecuencia. Como sabéis, tendremos una primera sesión hoy que presentaré a continuación a cargo del doctor Lirola. La siguiente será el jueves que viene, será sobre cirugía infantil, pero muy dedicada al tema de lesiones vasculares. Y ya después de Semana Santa, pues tendremos una sesión dedicada a la oftalmología infantil y finalmente la última sesión que la dedicaremos al mundo de las vacunas, que como sabéis, pues siempre hablamos mucho de ello. Bien, pues antes de seguir quería dar las gracias a Pfizer por ayudarnos a hacer este tipo de cursos y por lo bien, lo que nos ayudan para hacer este tipo de cosas. Os voy a pedir a todos que desconectéis el micrófono, si queréis podéis desconectar también la cámara y bueno, para evitar ruidos de fondo, para que el ponente pueda dar su charla lo mejor posible. Bien, después de esta pequeña introducción del curso, pues solo quiero recordar que dice que se oye mucho eco, no sé si el técnico, tenemos una persona, un técnico que está ayudándonos en este momento. Sí, Francisco, yo no te oigo con mucho eco, no sé los demás. Vale. Yo te oigo bien. A veces este tipo, porque lo tiene en dos dispositivos, puede ser, a veces se conecta a un móvil y por eso pasa Sí, este puede tipo. ser. Bueno, os recuerdo que podéis hacer, vamos a tener una sesión de unos 40-45 minutos aproximadamente y que al final de la sesión vamos a tener preguntas. Si queréis las preguntas, tenéis un chat abajo donde pone chat, podéis escribir la pregunta que tengáis o podéis activar con el micrófono y hacerlo de viva voz, como queráis. O sea, que lo podéis hacer de las dos maneras. Si queréis haciendo la pregunta, pues yo luego al final las iré leyendo y se las pasaré a nuestro querido amigo el profesor Lirola. Bueno, sin más, pues voy a presentar al ponente esta tarde. Como decía al principio, tenemos una sesión muy interesante de un tema que se nos presenta diariamente en la consulta, como son los problemas de traumatología y ortopedia infantil. Y bueno, tenemos la suerte, la tremenda suerte de tener a un ponente de una talla excelente. O sea, no puedo estar más alegre hoy que tener a nuestro amigo José Lirola con nosotros. José o Pepe, que como yo lo llamo, mi amigo Pepe, él hizo la especialidad de traumatología en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla. Se formó también en medicina en Sevilla y luego, bueno, posteriormente acaba la residencia, pues ha pasado por hospitales de Estados Unidos, donde se ha formado ya específicamente como traumatólogo infantil, que es la especialidad a la que se dedica hoy en día. Él se dedica a esto, como decía, y bueno, en su carrera profesional pues ha pasado por hospitales de Boston, de Nueva York o de Detroit, en Estados Unidos. También es graduado en fisioterapia, algo me parece que de mucho mérito una persona que además de ser traumatólogo sea fisioterapeuta, lo cual es un plus de garantía de que conoce muy bien las lesiones y cómo tratarlas. El doctor Lirola trabaja en ortopediátrica, empresa que fundó junto con otros compañeros dedicados a la traumatología infantil, que está dentro del grupo IHP. Él tiene su consulta en Sevilla y también tiene consulta en el Hospital Vitas en Almería, y tenemos el orgullo de tenerlo aquí con nosotros cuando viene por Almería. Él, aunque trabaja en Sevilla, tengo que decir con orgullo que él es de Almería, nacido en Almería, aunque bueno, su carrera profesional lo llevó a Sevilla.
como a su faceta personal, que también me gusta destacar, pues es un gran corredor, como vais a poder ver en sus facciones. Y bueno, corredor de maratones también es una afición que compartimos y de la cual hablamos con mucha frecuencia. Y luego, además, quería destacar, aparte de su labor profesional, su labor como persona, siempre abierta a cualquier consulta, a cualquier foto que le mandamos de cualquier radiografía o de cualquier escáner, y que en muy poco tiempo normalmente nos atiende con la amabilidad que le caracteriza y que nunca le hemos visto poner una mala cara, cosa que en el mundo de la traumatología es bastante, bastante de agradecer. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que nadie mejor que él para dar un repaso sobre la traumatología infantil, los problemas más frecuentes que nos podemos encontrar en la consulta. La verdad que el tema es muy extenso y tiene mucho mérito. Él va a intentar focalizarse en los principales problemas que tenemos dentro de la práctica diaria y va a intentar hacerlo en el menor tiempo posible. Vamos a tener más o menos, como digo, unos 40-45 minutos en el cual se responderá y luego vosotros podéis hacer vuestras preguntas, que seguro que habrá un montón de cosas que tendremos que preguntar que nos podrá resolver nuestras dudas. Bueno, pues de nuevo agradeceros. Somos casi 200 personas los que estamos ya conectados, o sea, un montón de gente oyendo a nuestro amigo José Lirola y nada, solo me resta darle la bienvenida, darle las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros y Pepe, cuando quieras, como dicen los americanos, you have the floor. Bueno, Paco, muchas gracias, bienvenido a todos y gracias también por asistir. Yo realmente resumo todo lo que ha dicho Paco, soy un humilde traumatólogo infantil a vuestra disposición. Al final de la presentación, pues os pondré también mi correo por si alguno queréis en algún momento. Dani, ¿me tienes que permitir compartir mi pantalla? Porque no me deja. Me pone que está inhabilitado. Vale, voy a ello. Como os decía, pues nada, nosotros somos 4 traumatólogos infantiles y si alguno de vosotros queréis en algún momento tener cualquier formación específica en ortopedia infantil, pues ya os digo, más que bienvenidos a venir a consulta y bueno, os dejo luego también, aquí os voy a poner mis redes sociales, por si alguno me quiere seguir, pues luego voy colgando algunas cosillas de vez en cuando. Pero si queréis venir a consulta, pues bueno, por supuesto que soy más que bienvenido. A mí cuando Paco me encargó un poquito la charla, pues hablamos de hacer un resumen de lo que es la traumatología y ortopedia imprescindibles para un pediatra, pero cómo ser eficientes en la consulta. Los objetivos que yo me planteo cuando hago esta charla es conocer el manejo, que conozcáis el manejo actualizado de los problemas de los niños, de los problemas ortopédicos, del aparato locomotor, pero que no solamente conozcáis como si fuera para un traumatólogo infantil, porque ustedes sois pediatras. Yo lo que quiero es que ustedes conozcáis el manejo que tenéis que hacer en la consulta del pediatra, porque hasta ahí, haciendo vuestra parte del manejo, el resto ya se encargará el especialista. Así que voy a intentar resumiros todo eso para que al final os sea útil, para que mañana cuando os sentéis en vuestra consulta, pues seáis capaces de recordar algo que yo he explicado y que realmente esto no sea una charla para que luego quedar en el olvido, sino que diariamente os podéis acordar de aquello que yo os conté. En el índice vamos a hacer una introducción, vamos a hablar de los problemas en ortopedia, los problemas de traumatología y luego haremos todas las preguntas que queráis. Yo no tengo prisa, estoy encantado de estar con vosotros, así que podemos estar hasta cuando queráis. A ver, todos vosotros veis niños con problemas ortopédicos y el problema que hay es que no soléis tener formación en ortopedia infantil. Y eso lleva, consecuentemente, que no os suele gustar demasiado. No tenéis formación específica, luego hay una enorme variabilidad en la patología, hay muchos nombres propios y principalmente no hacéis el seguimiento. Al no hacer ese seguimiento no comprendéis a veces los tiempos, las longitudes de las inmovilizaciones, las revisiones, qué tipo de radiografía. Bueno, pues eso es lo que yo voy a intentar romper hoy. Os voy a ir poniendo, lo hago desde hace mucho tiempo, esta imagen que es una receta. Y esto surge porque los residentes me decían muchas veces, bueno, explícame esto, ¿no? Tal, le explicaba y me decían, pero no me cuentes tantas cosas. Dime exactamente qué tengo que saber, los puntos claves del manejo de esto, qué es lo que yo tengo que saber cuando sea traumatólogo general. Y esa es mi idea.
deciros los puntos clave que como pediatras tenéis que saber para el manejo de los niños con problemas en aparato locomotor. Pero no obstante, antes de nada sí que os quiero hacer un poquito de hincapié en esto. Hay que desaprender para seguir aprendiendo. Este artículo lo podéis encontrar en internet, la curva de desaprendizaje en la ortopedia infantil, en la ortopedia pediátrica, pero esto lo podemos hacer extensivo a la pediatría y la medicina en general. Fijaros este caso, esto lo he puesto yo en muchas presentaciones que hayáis visto mías, pues lo habréis visto. Esta es mi abuela Mercedes, falleció en octubre del año pasado con 97 años y con parte de mi familia. Y ella al finales de los años 20 del siglo pasado tuvo un tracoma en los ojos y en un pueblecito de la Alpujarra almeriense pues se le trató echándole en los ojos sal y limón. Y eso hizo que tuviera una ceguera de por vida. Eso afortunadamente los pediatras y los oftalmólogos y los enfermeros lo hemos desaprendido con el tiempo. Pues igual, y aunque no tenga esta magnitud de impacto sobre la vida de una persona, hay que desaprender algunos conceptos. Esta tarde os pido que tengáis la mente abierta para desaprender algunos conceptos e interiorizar otros que la medicina ha demostrado, y en este caso la traumatología infantil, que son más rentables de conocer y de aplicar a los pacientes. A ver si sigue. Ahora. Bueno, empezamos ya con la materia. Hablando de la plagiocefalia, motivo frecuente de consulta a la consulta del pediatra, deciros que el propio término habla de cráneo oblicuo. La plagiocefalia es una deformidad craneal benigna en la que interfieren múltiples factores compresivos, tanto intra como extraútero, y que tiene una incidencia casi de 1/3 de los recién nacidos menores de 6 meses. La mayoría son posturales, y ahora veremos los tipos, pero hay que descartar siempre la craneosinostosis, que son muy pocas, pero requieren un tratamiento quirúrgico por parte de neurocirugía y además precoz. Por eso es importante descartarla. Cuando os llega un niño con una plagiocefalia, ¿qué tenéis que hacer? Lo primero de todo, hay que diferenciar ambas. ¿Y cómo se diferencian? Muy fácil. La plagiocefalia posicional, normalmente la forma del cráneo es una deformidad en paralelogramo, es una deformidad oblicua. Sin embargo, la plagiocefalia craneoestenótica o la craneosinostosis, el cráneo tiene una deformidad en trapecio, es más ancho por detrás que por delante. Si miramos la clavecita del niño por detrás, normalmente en las plagiocefalias posicionales no solemos encontrar gran deformidad, exceptuando que se asocia a tortícolis, que el niño dobla un poquito el cuello, pero en la plagiocefalia craneoestenótica sí suele verse algunas deformidades en la parte posterior del cráneo. Si nos fijamos además en las orejas, en la plagiocefalia posicional, la oreja del lado de la plagiocefalia suele estar hacia adelante y a veces incluso un poquito hacia afuera, y en la craneoestenótica suele estar hacia atrás y además más baja. Y por último, un signo muy importante es palpar las suturas craneales. Si no somos capaces de palparlas, lo normal es que están normales, porque no palpamos una sutura, y esa suele ser, ese hallazgo es típico de la plagiocefalia posicional, un cráneo normal, un poquito deformado, pero sin cierre de suturas, pero en la craneoestenótica esas suturas son palpables porque están cerradas. ¿Cómo se maneja esto en la consulta? Vale, pues cogemos al niño, le ponemos el goniómetro craneal, el craniómetro, y le ponemos la cintita esta que veis, que eso al comprarlo viene en la cajita, y medimos la diagonal mayor y la diagonal menor. Es decir, además os viene marcado en la cincha. Cuando tiene una diferencia de ambas menor a 10 milímetros, era leve. Cuando tiene una diferencia entre ambas entre 10 y 20 milímetros, es moderada. Y cuando tiene una diferencia mayor a 20 milímetros, es una deformidad grave. ¿Cómo se maneja la plagiocefalia? Bien, lo primero, descartar la craneosinostosis con lo que he explicado antes. Después le medimos el índice de plagiocefalia. Si nos sale una plagiocefalia severa, hay que derivar al neurocirujano, que son los que se encargan de los problemas del cráneo. Sin embargo, si hay una plagiocefalia leve o moderada, la podéis vosotros manejar en consulta, sin problemas. En los menores de 5 meses lo derivaremos al fisioterapeuta. La fisioterapia es el tratamiento que mejores resultados da. ¿Se le puede poner un cojín, mimos? Se le puede poner. ¿Se le puede
hacer en casa los cambios posturales de lactancia, pues eso está perfecto, pero lo que más va a modificar la plagiocefalia va a ser la fisioterapia, sobre todo por debajo de los 5 meses. Si tenemos un lactante mayor a 5 meses con una plagiocefalia moderada, le indicaremos ponerle un casco para terminar de corregir esa plagio. Así que las leves y las moderadas, menores de 5 meses, fisioterapia. Si supera los 5 meses siendo leve, ya no hay que hacerle nada, ya se terminará de corregir, pero si sigue estando moderada, es decir, entre 10 y 20 milímetros de diferencia entre en el índice de plagiocefalia, pues lo derivaremos para poner un casco. Así que manejo perfecto de la plagiocefalia. Y con la tortícolis, frecuentemente asociado a la plagiocefalia, bueno, pues tenemos 3 tipos de tortícolis. Aquella en la que no se afecta ningún músculo, el niño dobla la cabecita, pero no tiene ningún músculo afectado, la que sí la dobla porque el músculo está afectado, y aquella que es asociada a algún síndrome, que ahí no voy a entrar porque son las que no son nada frecuentes. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer ante un niño con tortícolis? Palparle los esternocleidomastoideos. Si no palpamos ningún bultito, ningún tumor, ninguna oliva, pues es una tortícolis sin afectación muscular. Si tiene afectación muscular, solicitaremos una eco. Y en la eco podéis ver lo mismo que se ve en la pantalla. Este es un esternocleidomastoideo normal y el esternocleidomastoideo con una fibrosis. Fijaros que está más gordito, más ancho, es ecogénicamente más denso, más fibrótico, pues ese sí tiene afectación muscular. ¿Qué haremos con un niño que no tiene afectación muscular pero tiene tortícolis? Posiciona la cabeza hacia un lado, simplemente con cambios posturales, y cuando está con la lactancia, bien sea pecho o bibe, dándosela por el lado contrario, obligándola a girar la cabeza hacia el lado contrario y haciéndole en casa algunos ejercicios con los cambios de pañal, tras las tomas de bibe, eso es más que suficiente. Se va a resolver sí o sí. Es postural, le viene simplemente por la posición intraútero y se va a quitar con el tiempo. Sin embargo, aquella que sí tiene afectación muscular, en la que nosotros palpamos una oliva en el esternocleidomastoideo, un bultito que ha podido ser producido por un forceps, por una espátula, por una fibromatosis congénita. Bueno, lo que tenemos que hacer, y además ha sido diagnosticado con ecografía, sí que hay que mandarlo a fisioterapia, al fisioterapeuta para trabajo en sala. ¿Se le puede añadir tratamiento por los padres? Por supuesto, pero hay que mandarlo al fisioterapeuta. Además, hay que explicar a los padres que no deben tener prisa, porque no hay que hacer nada como mínimo a los 3 años. ¿Qué hacemos los cirujanos con estos niños? Lo operamos a los 3 años si persiste. Si se corrige antes, pues le damos el alta. Pero si no, hasta los 3 años no hacemos nada. Así que no tengáis prisa y que los padres tengan paciencia, porque hasta los 3 años, si sigue, hay que mantener el tratamiento con fisioterapia. Un pediatra eficiente con los problemas ortopédicos de cabeza, ¿qué haría? En lo relativo a la plagiocefalia, primero descarta una craneosinostosis y mide el índice de plagiocefalia con los diámetros oblicuos y manda al niño a fisioterapia hasta los 5 meses. Si es severa, lo deriva al neurocirujano, y si es moderada o leve, fisioterapia. A partir de los 5 meses, si es leve, nada, y si es moderada, le ponemos un casquito. Tortícolis, cambios posturales más o menos fisioterapia en función de si tiene afectación muscular o no. Si no tiene afectación muscular, con los cambios posturales y los cambios de la lactancia va a ser suficiente, y si tiene afectación muscular que se diagnostica con eco, se confirma con eco, pues le mandaremos a fisioterapia al fisioterapeuta. Y hay que estar tranquilo hasta los 3 años. No tengáis prisa porque no le haremos los cirujanos nada por eso. En cuanto a la espina bífida, cada vez es menos frecuente por déficit de ácido fólico, enfermedades genéticas y, bueno, enfermedad de severidad variable, desde una espina bífida oculta, que todos los días vemos prácticamente en consulta, a un mielomeningocele como el de la foto. ¿Qué hace un pediatra? Pues explora la apófisis espinosa. Si tiene o aprecia un defecto del cierre del tubo neural, derivar directamente al neurocirujano. La deformidad de Sprengel es una deformidad rara, pero que puede tener diferentes tipos de afectación. Se produce porque, como veis en la pantalla, hay un hueso, es una presencia del hueso homovertebral que va desde la punta, desde el ángulo superinterno de la escápula hacia la apófisis espinosa de las vértebras cervicales,
y eso produce una escápula elevada y una tortícolis en mayor o en menor componente. Provoca una dificultad para la abducción del hombro, para levantarlo, como veis en la imagen, y nosotros planteamos cirugía si produce una limitación funcional en mayores de 3 años. Así que si detectáis esta situación en un niño pequeño, solamente nos mandamos a rehabilitación y a partir de los 3 años cuando nosotros valoramos hacer algo o no, como os explicaba también en la tortícolis congénita, en caso de que tenga alguna alteración funcional. Si no la tiene, pues tampoco haríamos nada. ¿Sí? ¿Qué hace un pediatra en su consulta para ser eficiente? ¿Sospecháis una espina bífida? Al neurocirujano. ¿Y si sospecháis una deformidad de Sprengel? Al traumatólogo. Y sabed que no haremos nada hasta los 3 años y en función de cómo esté funcionalmente. La fractura de clavícula en los neonatos. Sabéis que es frecuente en los partos distóxicos y las macrosomías. Normalmente se detecta porque el niño llora al movilizarle el hombro y al palparle la clavícula, que suele tener el hematoma. El diagnóstico se hace normalmente por rayo X, que se pide allí en la consulta, en el hospital. También se puede hacer por ecografía. Yo lo hago por eco cuando la sospecho y vienen a consulta que todavía no se han hecho ninguna prueba, pues yo hago una ecografía porque tengo en consulta y lo manejo, pero no es, o sea, una radiografía está perfecta. ¿Qué haremos con este paciente? No movilizarle el brazo en 2 semanas, tenerlo con el brazo tranquilo y saber que va a desarrollar un callo palpable y exuberante precoz. Y los padres les suele agobiar y les suele llamar la atención que tenga un bultito aquí en el cuello, en la clavícula. Eso no tiene importancia, no hace falta hacer radiografía control y hay que explicarle a los padres que el callo se irá quitando con el tiempo. Parálisis braquial obstétrica. La incidencia es inferior al 0,5%, cada vez menos gracias a las cesáreas, en partos distóxicos, partos instrumentados, macrosómicos también, y se produce por elongación del plexo braquial. Puede ser de intensidad variable, desde que solo haya una neuroapraxia, una pequeña elongación de los nervios, a un arrancamiento completo de raíces. El grado de afectación pues también varía. A veces se afecta solo una parte del plexo braquial y otras veces se afecta el plexo braquial completo. La más frecuente es la parálisis braquial superior, aquella que también se llama de Duchenne, a casi el 50%, y la posición del niño en la que veis, un brazo aducido pegadito al tronco, con el codo extendido, el antebrazo pronado, pero sí moviliza la mano y los dedos que dependen de las raíces inferiores del plexo braquial. Sin embargo, la parálisis braquial inferior, de Jering-Klum, que se llama, es menos frecuente que la anterior, pero las secuelas son más permanentes y son más determinantes, ¿verdad? Causan más discapacidad. El paciente sí moviliza hombro y codo, pero tiene mayor afectación de la mano. Además, esas parálisis braquiales se suelen y se pueden asociar a un síndrome de Klopp-Bernard. ¿Cómo se maneja la PBO? Bueno, pues vosotros cuando nace el niño se explora la movilidad activa del hombro, el codo, la muñeca y la mano. Normalmente lo hacéis utilizando los reflejos del recién nacido para explorar estos movimientos activos, y cuando la sospecháis o detectáis, nosotros la mandamos a rehabilitación, porque la mayoría se resuelven con fisioterapia y tiempo. Normalmente esperamos 2 semanas, porque cuando hay una lesión, un estiramiento del nervio, igual que un estiramiento de un músculo o tal, pues durante un par de semanas dejamos que esa neuritis inflamatoria se relaje un poco y que no le duela, porque al principio es que hasta le duele el manipular esos nervios. Así que, ¿cómo lo derivamos a rehabilitación? Y normalmente la mayoría se resuelven con fisioterapia y tiempo. ¿Cuándo indicamos la intervención? Pues si no recupera la flexión del codo a los 6 meses de edad o antes. O sea que durante ese tiempo pues tiene que estar el paciente con fisioterapia. Las polisindactilias muy frecuentes. Seguro que veis muchos pacientes con este tipo de problemas. Pues nada, esto hay que derivar a trauma directamente porque todas requieren tratamiento quirúrgico. Así que un pediatra es vuestra consulta para ser eficiente en miembro superior. Una fractura de clavícula la podéis manejar vosotros con total tranquilidad, la podéis derivar si queréis, pero la podéis manejar sin problema, inmovilizándole el bracito 2 semanas, no moviéndolo mucho, por eso pongo entre comillas inmovilización, porque a esta edad no le vamos a poner cabestrillo, ni vendaje en anilla, ni yeso, ni nada, solamente no moviéndole mucho el brazo durante 2 semanas,
La parálisis braquial, si la sospecháis, derivadla al traumatólogo, y las poli o sindactilias igualmente derivar al traumatólogo. Displasia de cadera. La displasia de cadera es la displasia que más frecuentemente afecta al ser humano y el espectro de los problemas de la cadera abarca a 3 situaciones. La más leve, que es la displasia acetabular, aquella que la cadera, el fémur, está en su sitio, pero el acetábulo está demasiado vertical, no cubre por completo la cabeza del fémur. La subluxación, aquella que la cadera está no en su sitio, sino un pelín desplazada, pero sigue estando dentro del acetábulo. Y la luxación de cadera, que es el peor de los problemas, donde la cadera está completamente fuera del acetábulo. Sabed que si la diagnosticamos en los primeros 4 meses de vida, se puede corregir totalmente sin dejar secuelas y podríamos tener una niña que hubiera nacido con una displasia de cadera, con una cadera luxada, que haya sido tratada y poder hacer esto con su pierna, pero sin embargo, si no se resuelve en tiempo y forma, crea incapacidad, dolor y limitación para actividades que se realizan en una vida habitual. Y esto es un problema no solo para el paciente, sino también para los que lo rodean, porque puede ser que no tenga una buena movilidad en la cadera y además de tener dolor y tener una discapacidad. Así que es importante detectarla al nacimiento. La podemos detectar con varios métodos, con la exploración, con una ecografía y con radiografías. Pero actualmente en España se realiza un cribado a todos los recién nacidos con la exploración física. Pero estaréis de acuerdo conmigo que la exploración física y las pruebas específicas de la displasia de cadera dependen del realizador. No es igual que la haga yo, que estoy viendo todos los días displasias de cadera, a que la haga un R1 de pediatría. Pero fijaros que esto qué importante es. Independientemente del realizador, aunque tenga mucha experiencia o tenga poca, la displasia acetabular y la subluxación no son detectables en neonatos. Y la luxación, que es el peor de los grados, es detectable o no. Solamente detectamos más o menos el 50%. Así que vamos a poner unos números de ejemplo para que hagáis una idea. En la displasia de cadera, que la suelen tener más o menos 5 de cada 100 recién nacidos, es decir, 50 de cada 1000, y la luxación, que es el grado más severo de displasia, 5 de cada 1000. Así que de 1000 recién nacidos vivos, 50, por estadística, van a tener alguna alteración en la cadera, de los cuales 45 van a ser displasias acetabulares o subluxaciones que no vamos a poder detectar con una exploración, y 5 van a ser luxaciones, de los cuales solo detectaremos el 50%. Así que con las maniobras exploratorias, y esto es la realidad porque yo luego lo veo en consulta, detectamos solamente 2 o 3 pacientes de cada 50 niños con displasia de cadera. Así que de cada 100 niños que tienen displasia, con las maniobras exploratorias detectamos 5 en tiempo y forma adecuado para tener un resultado óptimo. De hecho, esto es una de los pacientes de la consulta, diagnóstico a los 14 meses, y luego, claro, muchas de estas problemas, pues fijaros, el 54% de las prótesis de cadera antes de los 50 años es por displasia del desarrollo de la cadera. Los países que implantaron ecografía universal actualmente han conseguido una tasa prácticamente cero de displasia de cadera, y esto a mí, que me llama la atención y me mata, porque cuando vas a comprar un perro de raza grande, te lo venden ya con una ecografía libre de displasia de cadera, y nosotros a los niños todavía no le hacemos ecografía a todos. Así que, ¿qué estamos haciendo actualmente? Pues creo que si entre todos ahora mismo pudiéramos debatir qué hace cada uno en su consulta o en su hospital, veríamos que hay una amplísima variabilidad en el manejo de la displasia, y os digo, no lo estamos haciendo del todo bien. Estamos progresando, pero no lo estamos haciendo del todo bien. El más claro ejemplo, este diagnóstico de una niña con 13 meses con una cadera luxada que operé el viernes pasado, porque, bueno, me llegó a consulta hace unos días y la operamos el viernes. Así que nadie vio nada, no se diagnosticó de nada hasta los 13 meses de vida. Actualmente, ¿qué hacemos en la displasia de cadera? Pues una exploración física a todos los recién nacidos, y normalmente se le pide una ecografía si ha estado posicionado de nalga, si ha tenido antecedentes familiares de displasia o le notáis algún tipo de problema en la exploración clínica.
Pero es habitual que le deis validez a la asimetría de pliegues. Afortunadamente, y gracias a vosotros que estáis escuchando esto, pues menos, cada vez menos, pero ya se ha publicado desde hace muchísimos años que no es irrelevante, no se debe seguir citando y mencionando la asimetría de pliegues como un signo clínico en la exploración de las caderas. No reporta nada, no lo miréis, yo ni lo miro, no hace falta que le miréis los pliegues al niño. También es habitual que mandéis los pacientes a los traumatólogos por tener un clic en la cadera. Y tener un clic en la cadera es muy frecuente, muy normal y no es indicativo de tener displasia. Así que no es preciso derivar a traumatología a un niño con un clic aislado en una cadera. También es muy habitual, lo veo a diario, recomendar uso de doble o de triple pañal porque le ha notado algún problema en la cadera. Pues os digo, no vale para nada. Y lo peor no es que lo diga yo, es que al final vienen a mi consulta, vienen al especialista y si se lo digo yo, pues me creen. Pero es que algunos padres te vienen diciendo, no, es que lo he leído en una revista que es como esta, Ser Padres, que es una revista, ¿no? Y ya te dice aquí, el doble pañal no previene los problemas de cadera. Antes se recomendaba poner doble o triple pañal, pero se ha demostrado que esta medida es inútil. Y la revista tiene razón. No sigáis prescribiendo el uso de doble o triple pañal por ningún problema de caderas que no estáis modificando para nada ninguna evolución de la displasia. Así que podemos mejorar, y eso lo aseguro yo, que llevo la consulta de displasia de cadera en nuestro equipo y vemos muchísimos casos de esto. Siendo la displasia de cadera un problema infradiagnosticado y teniendo ecógrafo y un método validado de 30 años de experiencia, ¿por qué no hacerlo? Pues esa es la pregunta. ¿Qué método? Pues el método de Graf. Este es Graf, sigue vivo, vamos, él está todavía dando cursos y seguro que algunos habréis podido incluso estar en algún curso con él. Y el método de Graf no es porque yo tenga ningún interés mayor ni nada, sino yo cuando empecé con esto vi que el método más recomendado y superior al resto en la evaluación y manejo de los niños con displasia era el método de Graf y por eso es el que hay que integrar dentro de las consultas específicas de displasia de cadera. Fijaros lo importante de esto. Si hacemos un correcto manejo de las caderas entre los 0 y los 3 meses, el resto de tratamiento y de cirugías por displasia de cadera no será necesario. Así que es clave manejar bien esto. Os voy a poner también algunos casos clínicos durante toda la presentación. Mirad, el primero, una niña, mujer recién nacida, sin antecedentes familiares de displasia de cadera, posicionada de nalga desde la semana 32, parto por cesárea, lógicamente, a las 39+1, le exploran las caderas y no tiene inestabilidad clínica, no hay ningún signo de nada, y se le pide una ecografía que se le hace en la maternidad en el día +2 de nacimiento. Esta es la ecografía de cadera, una cadera derecha tipo 3 de Graf, es una cadera que está luxada, no sé si estáis acostumbrados a ver ecografías de cadera, pero esto es la cabecita del fémur, este es el cuello del fémur, y esto es el acetábulo. Fijaros que está completamente fuera del acetábulo. Se le puso un tratamiento con arnés de Pavlik durante 3 meses a las 6 semanas, que es la mitad del tratamiento. La citamos para una ecografía control. Fijaros cómo ya la cadera va centrándose y está ya prácticamente cubierta a la mitad. Y la ecografía a los 3 meses, pues la cadera completamente cubierta y normalizada. Aquí tenéis la serie evolutiva desde una cadera luxada a una cadera normal. Radiografía a los 6 meses de vida, a los 2 años, a los 4 años, una cadera completamente normal. ¿A quién se le debe hacer ecografía de cadera? A todos los recién nacidos, así de rotundo y de claro. Y no es porque lo diga yo, esto lo dicen. De hecho, a día de hoy hay sociedades científicas multidisciplinares de radiólogos, pediatras, traumatólogos, rehabilitadores, que están centradas, yo pertenezco a 2 de ellas, y están centradas, y son internacionales, y estamos centrados en la evaluación y el tratamiento de la cadera neonatal. Así que, y la recomendación es muy clara, hay que hacer ecografía a todos los recién nacidos. Bueno, si luego queréis, me escribís y os puedo mandar toda la bibliografía y recomendaciones que necesitéis para eso. ¿Cuándo hay que realizar esa ecografía? Bueno, pues imagen, esta es clave importantísima de hoy. Fijaros, como hay que hacérsela a todos los recién nacidos, la regla general es entre el mes y el mes y medio, entre las 4 y las 6 semanas de vida. Eso es lo ideal. Pero si el recién nacido ha tenido antecedentes familiares de displasia de cadera,
ha estado posicionado de nalgas o hay una exploración compatible, hay que hacerla en el nacimiento, antes de irse incluso de la maternidad. ¿Hay urgencia? ¿Hay prisa? No. ¿Se puede hacer en el día 7, 8 o 10? Sí, pero lo antes posible. ¿Que tiene una cadera inmadura? Pues muy bien, no pasa nada, eso se corrige solo. Pero hay que descartar que tenga una cadera luxada, porque cuanto antes se trata, antes se corrige. Así que, os vuelvo a repetir, todo recién nacido debe hacerse una ecografía de cadera entre las 4 y las 6 semanas y antes, en el nacimiento, si ha tenido antecedentes familiares de displasia, ha estado posicionado de nalgas o tiene una exploración en la que veis una inestabilidad de la cadera. Y es que para realizar un tratamiento preciso, estaréis de acuerdo conmigo, porque para mí esto es una máxima de mi día a día, hay que realizar un diagnóstico preciso. Y tenemos que tener ecografías válidas. Hay que los radiólogos, los traumatólogos, los pediatras, rehabilitadores que os hagan la ecografía de caderas tienen que estar formados en el método de Graf. Fijaros, esta es una ecografía correcta y válida, perfecta para tomar decisiones. Sin embargo, esto es lo que nos suele llegar a consulta. Fijaros, una ecografía que no voy a entrar cuáles son los criterios de validación, pero fijaros, esto es lo que solemos ver en consulta en la mayoría de las ocasiones, ecografías que no son válidas. En este caso, fijaros, os voy a ponerte un caso real de mi consulta, que viene una paciente con esta ecografía, más ecografías, y este es el estudio. El resumen, estudio ecográfico dentro de la normalidad. Esta es la niña a los 4 años de vida. Operada de las dos caderas. Las dos estaban fuera de su sitio. Tenían luxación bilateral de caderas. O sea, es importantísimo manejar las cosas bien, apropiadamente. Y hay que hacer ecografía correcta en el tiempo correcto, porque si no, luego tenemos estos problemas. No es buena praxis conformarse con ecografías de caderas que no cumplen unos criterios de calidad establecidos que lo establece perfectamente el método de Graf. Así que, ¿qué debe hacer un pediatra eficiente en su consulta para la cadera? Pues fijaros, ecografía a todos los recién nacidos entre las 4 y las 6 semanas, a no ser que haya tenido antecedentes familiares de displasia de cadera, haya estado posicionado de nalgas o la clínica sea compatible, detectéis cualquier tipo de inestabilidad, pues hay que hacerla antes de las 4 y las 6 semanas. No debéis darle valor a los clics aislados, no debéis dar valor a la asimetría de pliegues, no debéis colocar doble ni triple pañal, pensar que esto se trata con un arnés que no tiene mayor importancia en estas edades y si no luego hay que pasar por múltiples cirugías y que el futuro de la displasia está en nuestras manos. Somos nosotros, a vosotros como pediatras llegan todos los niños de España. Tenemos que apostar porque se le haga una ecografía a todos los recién nacidos. Luxación congénita de rodilla. Es una rara deformidad que probablemente todos habéis visto alguna vez en la maternidad, que pasa en uno de cada 100.000 niños. Son pacientes que han estado posicionados de nalgas con rodillas en extensión y suele asociarse a síndromes polimalformativos. Hay que hacer un manejo en función del grado. ¿Qué hacemos nosotros? Le ponemos, cuando son grados leves, lo tratamos con un arnés de Pavlik, como la displasia de cadera. Cuando son moderados, le hacemos una corrección con yesos, seriados además, yesos progresivos, y en algunos casos, en los menos, tenemos que hacer también incluso cirugía. ¿Qué hace un pediatra cuando ve esta deformidad? Llamar al traumatólogo. O sea que vosotros, para ser eficientes, simplemente llamáis al traumatólogo porque esto no lo vais a tratar vosotros. ¿Es una urgencia llamarlo de madrugada? No, se puede ver al día siguiente, pero es cierto que esto tenéis que hacer una interconsulta y antes de que se vaya el niño de la maternidad hay que verlo. Y en cuanto al pie zambo, lo mismo el nombre, pie zambo, pie equinovaro, es una deformidad que afecta a todo el pie. Se producen 4 problemas dentro del pie: aducción, supinación, cabo y equino, tampoco importa más, y ocurren 1 o 2 de cada 1000 recién nacidos. Y os doy el signo clínico clave. El signo clínico clave que tenéis vosotros que tener en cuenta es la rigidez de la deformidad. Fijaros en este caso. Un pie equinovaro, que está totalmente equinovaro, pero yo con 2 deditos suavemente soy capaz de corregir el aducto, el cabo, el equino, todo. Y la supinación, todo, ¿veis? Tanto en un pie como en otro. Lo suelto y vuelve a la posición, pero eso es una deformidad completamente flexible. No hay que hacer nada, se va a corregir solo. Pero si tiene una deformidad rígida que no podáis corregir, cualquiera de las 4 o las 4,
hay que ser derivado, ese niño tiene que ser derivado a traumatología infantil, a un médico especialista en método Ponseti para hacerle un tratamiento que con yeso seriado tiene una tasa de éxito del 96% y sin cirugía se consiguen unos pies completamente normales. Metatarso varo o metatarso aducto pasa en 1 o 6 de cada 1000 recién nacidos vivos y solamente afecta al antepié. Le puede afectar al primer radio, al dedo gordo, o a todos los radios y igual que en el pie zambo, el manejo depende de la reductibilidad de la deformidad. Si vosotros suavemente, el niño tiene el pie hacia adentro y sois capaces de, con un dedito, corregirle la deformidad, eso es una reductibilidad total, pues solamente derivándolo a fisioterapia y haciéndole los padres los ejercicios en casa, se va a corregir por completo. Sin embargo, si no se reduce la deformidad totalmente, hay que derivarlo al traumatólogo porque también lo reduciremos mediante la aplicación de yesos correctores. Deformidades de los dedos pequeños de los pies que a los padres les agobian mucho porque son estéticas, le miran los piececitos y pues bueno, os deciros que nosotros no le hacemos ningún tratamiento específico. Normalmente sois vosotros, vamos, los podéis manejar vosotros en consulta y derivarlos cuando duela. ¿Qué hace un pediatra eficiente? ¿Os llega un piezambo equinovaro o un metatarso aducto a consulta? ¿Qué hace un pediatra? Le valora la reductibilidad total de la deformidad con maniobras suaves. Si es reductible, podéis quedaros tranquilos de que no hay que hacerle nada. Podéis mandarlo al fisioterapeuta, incluso ejercicios en casa, pero no hay que agobiarse. Sin embargo, si no es reductible, sí debéis de mandarlo al traumatólogo cuanto antes mejor. Y con los curly toes o con las deformidades de los dedos pequeños, los podéis manejar vosotros tranquilamente y derivarlos solo si en algún momento, cuando ya caminen y tal, les roza y les duele. Si no, tranquilo. Pulgar en resorte. El pulgar en resorte sabéis que es cuando no se consigue extender la interfalángica del pulgar y eso hay que derivarlo al traumatólogo porque eso requiere tratamiento quirúrgico. Genuvalgo. Fijaros que es un motivo muy frecuente de consulta al pediatra y de derivación también al traumatólogo y es que cuando llegue un genuvalgo tenéis que ver que sea un genuvalgo simétrico, que le pasen las dos piernas, que sea bilateral y si es menor de 7 años es fisiológico, no hay que derivarlo. Yo os digo no hay que derivarlo, vosotros derivarnos lo que queráis, porque que os digo que podéis estar tranquilos manejándolo en consulta porque no le vamos a hacer absolutamente nada. ¿Cuándo hay que derivar un genuvalgo? A partir de los 10 años y ahora explico por qué. Fijaros que en el desarrollo de los miembros inferiores en el plano frontal entre los 3 y los 4 años es cuanto más valgo tiene y se va mejorando hasta los 7 años, 6-7 años. Así que un niño menor de 7 años que tiene un genuvalgo bilateral simétrico, no hay que hacerle nada. Si ya supera los 10 años, debéis de mandarlo al traumatólogo. Todo niño por debajo de los 7 años con genuvalgo lo podéis manejar bilateral simétrico, pero todo niño con genuvalgo por encima de los 10 años os recomiendo que lo mandéis, porque con una mínima cirugía a partir de los 10 años, ya nosotros vamos viendo en la maduración esquelética, somos capaces de, como veis en la imagen, corregir la deformidad y no debemos permitir que esa deformidad se quede establecida en la edad adulta. Así que vosotros, ya os digo, podéis manejar perfectamente el genuvalgo por debajo de los 7 años, lo manejáis vosotros si queréis, si es bilateral simétrico, y por encima de los 10 años derivad todos los genuvalgos a consulta del traumatólogo. Y con los pies planos, ¿qué hacemos? Bueno, pues os voy a dar, igual que con el pie equinovaro, la clave está en la reductibilidad, os voy a dar la clave para el manejo de los pies planos. Solo tenéis que pensar en el dolor. El síntoma guía es el dolor. Solamente si queréis podéis derivarnos los pies planos que duelen. Si no, no derivéis ninguno. Quedaros completamente tranquilos. Los pies planos tienen múltiples orígenes y múltiples causas. La más frecuente son idiopáticos. Es decir, el pie plano, yo le explico a las familias, como los tejidos tienen mucha laxitud, es como si tuviéramos una pelota de goma espuma en la mano. Y el pie no es plano cuando lo dejas sin apoyar en el suelo, pero cuando el pie se apoya en el suelo, se aplana el arco plantar.
porque los tejidos del pie son cartílago y los ligamentos muy laxos, entonces es un pie plano idiopático. Pero también se puede deber a coaliciones tarsales, pies planos por problemas neurológicos, pies planos postraumáticos. Entonces, esto es lo normal. Fijaros, un pie plano idiopático, bueno, pues con el retropié valgo, eso es lo frecuente y habitual en el 99% de los casos. Son más frecuentes cuanto más pequeño es el niño, porque todos nacemos con los pies planos de manera normal. ¿Y cómo manejamos esto en la consulta? Ya os digo, para vosotros, buscando vuestra eficiencia, os digo, lo único que tenéis que pensar en unos pies planos es que lo tenéis que mandar si duelen. Si no duelen, quedaros tranquilos que no hay problema. Primero, ¿qué hacemos nosotros? Valoramos la huella plantar. ¿Realmente es plana? Porque a veces no son planos. Y luego miramos la parte de atrás del pie, el retropié, mirando el pie por detrás. El pie, fijaros que está en valgo, se mete, es decir, vuelca los tobillos, pero al ponerlo de puntillas, los tobillos se varizan, se meten hacia adentro. Le hacemos el test de Jack, que es levantar el dedo gordo y aparece el arco plantar, que es un test de Jack positivo. Le hacemos una valoración de la articulación subastragalina, la que hay debajo del tobillo, y si no duele ni nada, pues valoramos también el tendón de Aquiles, que no esté corto, porque los pies planos suelen asociar un tendón de Aquiles corto. Así que un pie plano, con una huella plantar plana confirmada, con un retropié valgo que variza con punteo, que al ponerse de puntillas los talones se meten para adentro. Es decir, vuelca los talones hacia afuera, al ponerse de puntillas se meten para adentro. Una articulación subastragalina que es móvil y no le duele nada. Y el tendón de Aquiles no retraído, ¿qué hace un pediatra eficiente? Trata a la madre, no trata al niño, porque el niño no necesita nada. Solo lo deriva si le duele. Así que no os preocupéis, ahí eso es una consulta para tratar a la madre y no al niño. Es un pie plano, valgo, laxo infantil. Y si tiene 4 años es normal, si tiene 7 es normal, si tiene 10 es normal. Y no vamos a hacerle nada, ni plantillas, nada. Hay una triada típica entre los 3 y los 4 años, que es el pie plano valgo laxo infantil, el genuvalgo bilateral simétrico, es decir, las piernas en X, vuelca los talones, no tiene huella plantar y encima camina con las puntas hacia adentro. Eso es típico a esta edad. No pasa nada, igual que es típico que se le caigan los dientes entre los 5 y los 6 años, no pasa nada, ya le saldrán. Pues esto igual, ya se le corregirá. No hay que hacerle nada, no le hacemos ningún tratamiento. No hace falta plantillas, ejercicios, pastillas, masajes, nada. Es perder el tiempo ni aparatos, tortura para los niños. Fijaros este caso, un caso típico que veremos todo el día en consulta, genuvalgo, tobillos valgo, pie plano valgo, y cuando el niño camina, pues mete las puntas, o sea, nada, no tiene importancia. Sin embargo, los pies cabos es diferente, son pies con mucho puente y que cuando el paciente te explica, la madre te dice que son unos pies cabos pequeñitos, vamos, tú lo exploras, un pie cabo mínimo, con antecedentes familiares, es decir, la madre dice, no, yo tengo los pies planos, mi madre tiene los pies planos, y luego la parte de atrás del pie, el retropié, está en valgo o está en neutro, y además lo exploras varias veces durante el tiempo y no es progresivo, con una exploración neurológica normal, no hay que hacer nada. Son unos pies cabos familiares que no hay que hacerle nada ni va a tener problemas. Lo que pasa es que hay pies cabos que desarrollan un retropié en varo y hay que hacerle una exploración neurológica completa, porque estos niños, fijaros, estos niños, un pie cabo con un pie cabo, como veis aquí, con un retropié en varo, hay que explorarlo neurológicamente y derivarlo al traumatólogo. Fijaros en este caso, una niña que llegaba sin diagnóstico a consulta, solamente la mandaban por unos pies cabos y fijaros cómo, bueno, tiene los pies cabos, pero es que además tiene los retropiés, los talones, los tiene metidos hacia adentro en varo. Esa niña tuvo en el estudio un Charcot-Marie-Tooth y la operamos. También hay casos complejos, esto a nadie se le ocurre, vamos, esto todo el mundo lo ve, ¿no? O sea, este es un niño con parálisis cerebral y tiene un pie cabo y con un retropié en varo. Bueno, pues igualmente pues este requirió cirugía, ¿vale? Esto es claramente hay que derivar, pero los pies cabos sí hay que echarles un poquito de ojo clínico y de explorarlos bien porque pueden ser el inicio de un problema neurológico. La marcha idiopática de puntillas, motivo también frecuente de consulta, mi niño camina de puntillas. Bueno, es normal hasta los 3 años, que camine sobre todo de vez en cuando, sobre todo cuanto más rápido quiere ir. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil correr para un niño
de puntillas que correr haciendo el juego normal del pie. Intervienen menos articulaciones, intervienen menos músculos. Igual que para un niño es más fácil coger la cuchara con el puño completo que cogerla bien, o un lápiz. Es por eso, simplemente, ¿vale? Y en mayores de 3 años, como esto a veces se asocia con el autismo, hay que explorar también neurológicamente y cognitivamente al niño. Y, ojo, cuando son niños que durante muchos años llegan a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, caminan frecuentemente de puntillas, eso lo que hace es que también que se les acorte el tendón de Aquiles. Entonces ya no pueden caminar normal porque ya tienen el tendón acortado. Así que, fijaros, ¿qué hace un pediatra cuando le llega a un niño caminando de puntillas? Bueno, pues decir que hasta los 3 años es normal. Si el niño camina de puntillas y tiene 2 años y medio, pues, o 3, pues no pasa nada. En los mayores de 3 años hacemos una exploración neurológica básica y exploramos el tendón de Aquiles. A estas edades cortitas nunca va a estar retraído. Pero si ya tenemos un niño mayor, niño de 10, 12 años, que viene porque camina de puntillas y le exploramos el tendón de Aquiles y está corto, hay que derivar al traumatólogo porque habrá probablemente que operar ese tendón para alargarlo. Aparte de probar primero con fisioterapia, etc. Ya nos encargamos nosotros. Sin embargo, si el tendón está completamente en una longitud normal y el niño camina de puntillas y le pides que camine de talones y también lo hace, pues lo que habrá es que tratar la conducta. Es un problema de la conducta, no del tendón, ni del talón, ni de nada. Así que, fácil. Escoliosis. ¿Qué hacemos con la escoliosis? Bueno, la escoliosis, deciros, porque aquí podríamos estar hablando durante 3 días, pero para 4 puntos y 4 tips de la escoliosis. La escoliosis, deciros que no duele. O sea que todo, a veces termina la consulta porque le duele y le duele porque tiene una escoliosis. Bueno, pues, o sospechan que tenga una escoliosis los padres. Pues no, la escoliosis en sí no duele. La escoliosis se define como una desviación de la columna en el plano frontal asociada a una rotación vertebral. Si no hay asociación vertebral, no hay escoliosis. Y tiene que ser esa curva mayor de 10 grados. O viene una curva, incluso medida por el radiólogo, de 8 grados, pues no es una escoliosis. ¿Vale? Es más frecuente en niñas y la más frecuente de todas es la escoliosis idiopática del adolescente. ¿Cuáles son los periodos críticos para el desarrollo y progresión de la escoliosis? 1 año antes de tener la menarquia y los 2 años siguientes. Es muy raro que un niño entre los 5 y principalmente una niña entre los 5 años y la menarquia desarrolle una escoliosis. Es muy raro. La escoliosis de aparición precoz es muy rara. La escoliosis, os digo esto por cultura general, no se produce por llevar muchos libros en la mochila, por no hacer natación, por no beber leche, por el tipo del colchón, por adoptar malas posturas. Esto le agobia mucho a los padres y ellos dicen, no, es que esto le ha pasado porque el colchón era viejo, porque la mochila es muy pesada. Pues por eso no ocurre, ¿vale? Por ninguno de estos motivos. La escoliosis, la mayoría de las veces, es una patología solamente estética, que no produce ningún tipo de problema, excepto las que son ya que tienen ya muchos grados superiores a 50-55 grados de COP. Produce una asimetría de hombro, de la escápula y de los flancos, y el signo clave, igual que os he dicho que en el pie plano lo básico o lo clave es derivarlo si tiene dolor, si en el pie equinovaro y en el metatarsoducto, si la deformidad es reductible, pues el signo clave de la escoliosis es el Adams positivo. El niño lo ponéis desnudo con la ropa interior. Le decís que sin doblar la rodilla se toque la punta de los 2 pies y si tiene una deformidad torácica o lumbar, quiere decir que hay una rotación, porque la deformidad pone de manifiesto el componente rotatorio de la deformidad, de la escoliosis, y es el signo clave. Yo podría descartar al día 1000 pacientes con escoliosis, porque lo único que tendría que hacer es hacerle la maniobra de Adams. Y a los que sean positivos pedirle radiografía y a los que sean negativos no. ¿Qué radiografía le pedimos? Una teleradiografía de columnas PA en bipedestación póstero-anterior. ¿Por qué? Porque si ya tenemos sospecha de que tenga escoliosis y luego la tiene y la vamos a seguir y va a necesitar radiografías, la radiografía póstero-anterior hace que el rayo entre por la espalda y llega atenuado a las mamas. Las pacientes que han sido tratadas y seguidas por escoliosis tienen mayor incidencia de cáncer de mama por la radiación y además también le protegemos el tiroides y además también vemos mejor la columna porque es lo primero que se encuentra el rayo. Así que no pidáis radiografías antero-posteriores, sino radiografías postero-anteriores en bipedestación.
Así que un pediatra eficiente en consulta cuando llega tardáis 30 segundos. ¿Por qué viene usted? Mire, yo veo que mi niña tiene la espalda doblada, tal. La desnudáis, asimetría de hombros, crestas, flancos y escápulas. Maniobra de Adam es la clave. Adam positivo a traumatología. ¿Queréis hacerle una radiografía? Póstero anterior de columna. Y listo. Y así quedáis perfecto y no se os escapa ni uno. En este caso, fijaros, una niña de 13 años consulta por dolor que achaca a la mochila, no antecedentes personales ni familiares de interés, la exploración tiene asimetría de hombro, de flanco, tiene una palpación dolorosa en los trapecios y un Adams positivo. Pues le pedimos una radiografía póstero anterior y vemos que tiene una escoliosis, pero además pues tiene unas contracturas musculares. La escoliosis, como os decía, no provoca dolor a estas edades. Epifisiolisis femoral proximal. Importantísimo. Todo dolor en la rodilla y en el muslo en un niño proviene de la cadera hasta que no se demuestre lo contrario. Y no quiere decir que no se estudie el muslo y la rodilla, pero es importantísimo mirar la cadera. Fijaros en este caso, niño de 12 años, obeso, con dolor en la cara interna del muslo y de la rodilla derecha, sin traumatismo claro previo, se ha caído múltiples veces jugando al fútbol, pero bueno, ninguno gordo. 5 meses de evolución. Se le pide radiografía AP y lateral del muslo y de la rodilla, sin hallazgo de ningún tipo, resonancia de rodilla porque le duele la rodilla y la cara interna del muslo, sin hallazgo de interés, hasta que se le pide una radiografía de caderas. Y fijaros cómo en esta AP pues tiene una epifisiolisis femoral proximal que en la axial pues se pone aún más de manifiesto. Este paciente pues, hubo que operarlo y hacerle una realineación de la epífisis femoral proximal mediante una técnica quirúrgica concreta y bueno, todo bien, pero fijaros que se demoró el diagnóstico pues muchos meses porque se estudiaba la rodilla y el muslo. Todo niño con dolor de rodilla y muslo, hay que explorar la rodilla y el muslo, por supuesto, pero también la cadera, que no se os olvide, y valorarle principalmente la rotación interna. Es el signo clave, igual que la maniobra de Adam es para la escoliosis, para la sospecha de la epifisiolisis es la limitación de la rotación interna, que la tiene limitada y si le fuerzas un poco le provoca dolor. Se le pide una radiografía AP y axial de caderas y si tiene o sospecha de epifisiolisis hay que derivar al traumatólogo sin demora. Hasta aquí la parte de ortopedia, vamos a ver la parte de traumatología, nos lanzamos a por ella. Todo niño que juega sufre algún traumatismo y acude al hospital y vosotros sois los que normalmente estáis de guardia para que lo vea un pediatra. ¿Qué estrategia os propongo yo para que estéis cómodos viendo los niños que vienen por problemas traumáticos? Primero, conocer los motivos de consulta. Luego, sistematizar la exploración física. Tercero, orientar las pruebas complementarias. Conocer qué es lo urgente realmente, lo que tenéis que no, o sea, lo que no se puede demorar. Y luego, por último, por supuesto, tener el busca del traumatólogo o, como decía Paco, de algún amigo traumatólogo para que en un momento os eche un cable. Y bueno, yo los que tenéis el mío encantado, ¿no? ¿Por qué consultan estos pacientes? Hombre, pues claro, por algo urgente, pero claro, es verdad que todos los que hacéis urgencias sabéis que la urgencia es la percepción subjetiva que tiene el paciente o la familia sobre el problema. Si la percepción de urgencia se la dejara en manos de los niños, pues no vendrían nunca urgencias. Cuando los padres son los que perciben la urgencia, pues normalmente son sensatos. Vienen por traumatismo en la mayoría de las veces, heridas, por una cojera también vienen a urgencias, por fiebre. Bueno, y también si estáis de guardia en una maternidad, os pueden llamar de urgencia por una displasia de cadera, por una luxación congénita de rodillas de paritorio, por un pie equinovaro, pero eso no son urgencias. Si son padres primerizos, te pueden venir urgencias por cualquier cosa. Y lo peor de todo es que la urgencia la perciba la abuela. Si la abuela percibe la urgencia, pues llama a su vecina Paquita, se montan en un taxi corriendo al hospital y el motivo de urgencia a veces puede ser real, pero también puede ser porque le duele el dedo michi, que aquí en Sevilla se le dice al dedo meñique, porque se le ha mojado la venda o el yeso, porque le han quitado el yeso esta mañana y todavía le duele, porque tiene muy fea la uña encarnada, le pica una cicatriz. Es decir, esto, pues como no son urgencias, no entro en eso. Realmente los pediatras no vais a ver emergencias, porque va a haber siempre un traumatólogo de guardia, con lo cual, pues cualquier cosa de esta lo llamáis al traumatólogo y ya está. Así que estaros tranquilos y disfrutar las cosas de trauma porque para vosotros no son para nada complicadas. Los traumatismos producen fracturas y lo más frecuente de todo son las fracturas de radio distal.
Luego las fracturas de radio y cúbito, también las fracturas de los dedos, del húmero distal, a través de las supracondilias de codo y también las fracturas de clavícula. En las fracturas de radio distal, rodete y tallo verde, ¿son lo mismo? No son lo mismo. El tallo verde es cuando es la misma fuerza que se le aplica al rodete, pero con mayor intensidad. Fijaros, esta de aquí es una fractura en rodete, solamente hay comprimida una cortical. Y esta de aquí es, y la otra cortical está indemne. En esta es una fractura en tallo verde, en la que una cortical está comprimida y la otra está rota por completo. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el manejo implica que en las fracturas en rodete se le pone un yeso antebraquial y lo citáis en 3 semanas y no hace falta ni radiografía. Lo podéis citar en vuestra consulta con total confianza de que lo vais a llevar perfecto. Vamos, lo lleváis al traumatólogo cuando queráis, pero que os digo que si queréis, que si lo hacéis vosotros, es también perfecto. Sin embargo, las fracturas en tallo verde sí que hay que citarlas prontito, en 5 o 7 días, con radiografía. Aprovecho para deciros, a los 14 días, a las 2 semanas, intentad no citar nada de urgencia, solamente las heridas, porque en los niños a las 2 semanas, si tenía una fractura que se ha desplazado entre la urgencia y las 2 semanas, ya está pegada. Y ya habría que abrir, romper y tal. Y, sin embargo, a las 2 semanas, por muy bien que esté, no va a estar para quitarle la escayola. Así que, fractura que se pueda o que penséis que se pueda desplazar pronto, antes de la primera semana. Y luego, fractura que no va a desplazarse como la fractura en rodete, que es una fractura estable, pues la podéis directamente a las 3 semanas para quitarle el yeso y sin radiografía, con total confianza de que os va a ir genial. En el miembro inferior, fractura de tobillo, de tibia, de los metatarsianos y, a modo de receta, algo que también a veces os preocupa, ¿cuánto tiempo dejamos de inmovilización la fractura? Pues, bueno, como receta, en el miembro superior, 3 semanas generalmente. Un húmero proximal, una fractura supracondilia, una fractura de radio, de cúbito, de un metacarpiano, de un dedo, tal, 3 semanas de inmovilización. Si tiene cúbito y radio, le dejamos 6 semanas, porque tiene los dos, si están los dos completos, si son una fractura en rodete de los dos, pues tampoco le podemos acortar un poquito, ya entramos, pero como yo lo que quiero es una receta general, creo que esta receta os salva de cualquier tipo de problema. Y en el miembro inferior, 3 semanas si son en hueso no de carga, como es el peroné, que no es un hueso de carga, o algún metatarsiano, algún dedito del pie, pues 3 semanas. Pero en los huesos de carga, fémur o tibia, 6 semanas. Así que por eso os digo que con esto es una receta buena para manejar los tiempos de fractura en miembro superior e inferior. También vais a ver traumatismo de partes blandas, contusiones, esguinces. Una contusión de un dedo sin fractura y nada, pues no hay que hacer nada. Frío, reposo y antiinflamatorio y poco más. ¿Y en los esguinces qué hacemos? Bueno, en los esguinces grado 1, en el que hay poco componente inflamatorio, poco dolor, apenas hematoma, un vendajito algodonado, 7 a 10 días, está perfecto, pero en los que el niño viene muy dolorido, con un hematoma, equimosis, inflamación importante, un 15 grados 2, 3 y se descarta fractura, un yeso 3 semanas, está perfecto y no pasa nada. Las heridas que vais a ver vosotros son inciso-contusas, no complicadas. Ante una herida grande que estéis en urgencia, ya hay que llamar al traumatólogo. Y la cojera, cuando te consultan por cojera, deciros, toda cojera es patológica. Lo que pasa es que hay veces que si has tenido al niño con una fractura de fémur durante 6 semanas inmovilizado, lógicamente cuando le quites el yeso, el niño va a cojear y pues, habrá que recuperar esa marcha. También hay cojeras postraumáticas, se ha dado un golpe, tiene un hematoma, tal, y sin fractura ni nada, pero puede cojear durante un tiempo. El problema principal son las cojeras sin traumatismo. Esas cojeras hay que derivarlas, porque puede ser, por ejemplo, como aquí, pues una enfermedad de Perthes, ¿no? Cuando consultan por fiebre, la fiebre en relación al aparato locomotor puede ser una artritis séptica, una osteomielitis, una piomiositis, y todo eso hay que hacer un aviso urgente a traumatología. La exploración en la patología traumática suele ser dirigida a la zona del traumatismo. A veces veo una fractura del quinto dedo del pie y te viene paciente normohidratado, normoperfundido, pupila isocórica, reactiva. A ver, está bien, pero que no es necesario, ¿eh? Que pongáis
porque le han dado un golpe solamente en el pie. Pues hacerlo dirigido, que no hace falta tanto. Os recomiendo seguir un orden de exploración. Primero, inspeccionar la zona, descubrir toda la zona, quitar el zapato, quitar el calcetín, quitar el chándal, todo lo que tengáis que ver, ¿vale? Hacer una palpación para ver la dureza del tejido, la inflamación, el dolor, si es que tiene, si no. Una exploración neurovascular, mover pasivamente, mover que el paciente lo mueva activamente. Si ven el niño que está de un golpe, mueve activamente, no tiene a la palpación inflamación, visualmente no tiene hematomas, pues será poca cosa, ¿verdad? Y luego, pues como por último, hacer las maniobras complementarias. Las pruebas complementarias son imprescindibles a día de hoy, más que nada con la medicina defensiva que hacemos en muchas ocasiones, radiografía, ecografía, tal, resonancia, pero hay que hacer una solicitud dirigida. Las proyecciones deben ser adecuadas y la técnica correcta. Cuando sospechéis, a modo de receta, patología ósea, radiografía. Cuando sospechéis patología de partes blandas, ecografía. Y en las fracturas articulares complejas, pues hacemos TACS o en la resonancia, pues múltiples consideraciones. Todo niño, como recomendación, todo niño con sospecha clínica de fractura y con radiografía dudosa, tratadlo como fractura y no os equivocaréis. Dice, clínicamente está muy inflamado, le duele mucho, ha sido un golpe grande, pero en la radiografía dudo de pudiera ser o no. ¿Qué hago? Lo trato como una fractura. Y en las fracturas de los huesos largos, siempre ver las articulaciones. En la radiografía, la proximal y la distal. Fijaros en este niño, radiografía de cúbito y radio con deformidad, con inflamación, pero es que también tenía una fractura supracondiliar. Solicitud dirigida. Cuando sospechéis una sinovitis de cadera, en vez de radiografía, solicitar ecografía. Las proyecciones deben ser adecuadas para poder ver. Porque fijaros, si yo le pido para una displasia de cadera y le ponen un protector de este tamaño, pues claro que no le veo ni la cadera. Y aquí pues la técnica debe ser correcta. Aquí tampoco me quiero entrar demasiado, simplemente deciros que tenéis que pedir proyecciones ortogonales, tanto en columna, acordaros PA, y si hace falta por traumatismo también lateral, en el codo, antebrazo, muñeca, dedo, fémur, tibia, rodilla, pie, pues AP y lateral, y 2 proyecciones ortogonales. En este caso, fijaros, aquí no veis nada, pero si no lo hacéis la lateral, no veríais esa fractura de tibia. En este caso, un dedo, luxación de la interfalángica proximal y distal. Las fracturas de... Bueno, aquí, esto seguro que lo sabéis, la fractura de clavícula se pide una radiografía AP y si no sale o necesitáis otra, la proyección de serendipity. En el húmero proximal se pide AP y transtorácica. En los metacarpianos, AP y oblicua. En los metatarsianos también, porque si no se superponen unos a otros. Y en la radiografía de cadera, AP y axial. ¿Cuándo os vais a enfrentar a cosas realmente urgentes que tenéis que llamar al traumatólogo sobre la marcha, aunque sea de madrugada? Las artritis sépticas. Fijaros que las artritis sépticas, si no se solucionan a tiempo, pueden crear estas situaciones de una necrosis completa de la cabeza del fémur y acabar una niña de 11 años con esta situación. Eso es una niña discapacitada. Y este es un niño en las 2 caderas. Fijaros la secuela de una artritis séptica bilateral. Los síndromes compartimentales, sobre todo después de aplastamiento, que le han aplastado una moto con un coche, un antebrazo, una pierna, y las fracturas abiertas. A todos aquellos que hacen urgencias, cuando llegue una fractura abierta, lo primero, ponerle antibioterapia, el protocolo de antibioterapia de fracturas abiertas de vuestro hospital. Segundo, ponerle analgesia, que a veces llegamos y la analgesia no está ni puesta. Y tercero, echarle una foto, porque llega el residente de pediatría, lo abre, llega el adjunto de pediatría, llega el residente de trauma, llega el adjunto de trauma, y entonces lo han abierto muchas veces. Antibiótico, protocolo de fracturas abiertas de vuestro hospital, analgesia y foto. Las fracturas de huesos largos, aunque sea de madrugada, hay que fijarla, eso pierde sangre y hay que darle una estabilidad. Y las fracturas luxaciones, como aquí, una fractura de cúbito con luxación radiocubital proximal. Y también la epifisiolisis de cadera, porque se produce un sangrado intracapsular de la cadera que hace que no permita llegar la sangre a la epífisis femoral proximal, con lo cual se produciría una necrosis. Esto hay que hacerlo de manera urgente. Un caso clínico, varón de 13 años, jugador de baloncesto, que se cae en un partido, dolor anterior de la rodilla izquierda, con inflamación, impotencia funcional. Nos mandan esta radiografía de la rodilla, yo aquí no veo nada. ¿Algo más? Pues claro, radiografía lateral de rodilla. Fijaros aquí, tiene una epifisiolisis de la TTA, femoral proximal. Fijaros, bueno, pues hubo que hacerle una cirugía para resolver el problema. Niña de 5 años, casi 6, caída casual con traumatismo en el miembro superior derecho, dolor en el antebrazo a la palpación, limitación funcional de muñeca, neurovascular correcto, se hace una radiografía AP lateral de antebrazo, tiene una fractura en rodete, fijaros, solamente está una cortical
comprimida, la otra está normal, eso es un rodete, tratamiento, yeso antebraquial y cita en 3 semanas sin radiografía. Niña de 4+11, caída casual con traumatismo en el miembro superior derecho, deformidad importante en el antebrazo, dolor en el antebrazo a la palpación, limitación funcional de la muñeca y codo por el dolor, neurovascular correcto. Fijaros la radiografía, fractura en tallo verde, compresión de esta cortical y rotura completa de la contraria. Se le pone un yeso, nosotros utilizamos los yesos waterproof, que el paciente se puede bañar, se puede duchar, en verano va a la playa, a la piscina y tal, y bueno, pues como veis, la reducción correcta. Y nada más, quedo a vuestra disposición. Esto es mi correo, por si alguno necesitáis cualquier cosa, pues ya como he dicho al principio, si queréis algún día venir con nosotros a consulta, somos 4 compañeros, estamos todos los días en consulta y quirófanos. Si queréis venir hasta una estancia formativa, pues vienen frecuentemente algunos compañeros, cuando queráis pues podéis venir. Y también pues mis redes sociales, por si en algún momento pues me queréis seguir, pues encantado. Ahora si tenéis preguntas, pues las vamos viendo y estamos aquí el tiempo que necesitéis. Muchas gracias, Pepe. Ha sido realmente extraordinario. O sea, pega un repaso inmenso sobre la ortopedia y la traumatología. La verdad que has tenido de media 238 personas conectadas todo el tiempo, o sea que no has tenido enganchado a todos, porque ha sido súper interesante. A ver las preguntas. Hay una primera pregunta de Rafael López García que pregunta que ¿quién debería realizar la eco de caderas? A ver, ¿cuál es tu opinión? Buena pregunta. Pues yo en mi caso la hago yo y sé que hay varios pediatras. Yo tengo varios compañeros porque además lo he conocido en cursos que la hacen los pediatras en la consulta. A ver, aquí realmente debe hacerla quien se forme y quien vaya a coger eso como su desarrollo profesional. El pediatra, yo entiendo que un pediatra de atención primaria en un sistema público va a ser casi, eso es imposible que lo haga. Pero quien quiera hacerla, quien quiera hacerla luego en su consulta, que va a tener más tiempo, pues oye, pienso que la puede hacer el pediatra, el traumatólogo, el radiólogo, quien sea. No debe hacerla, debe hacerla quien luego también vaya a tomar decisiones sobre ese paciente. Y lo bueno que tiene el método de Graf es eso, es que te hace tomar decisiones en base a la ecografía. Además, el manejo es súper simple. Así que quien la haga puede hacer el manejo después sin ningún problema. Yo no soy talibán de quién la tiene que hacer. Yo la hago yo hago todo. Hago la cirugía, hago la ecografía, hago todo lo que tengo que hacer en displasia, pero no puedo recomendar que sea el pediatra el que la haga. De manera habitual, si lo hiciera, pues sería magnífico, pero entiendo que vosotros tenéis una carga de trabajo altísima y más en los sistemas públicos, ¿no? Entonces, quien la quiera hacer puede venir conmigo cuando quiera. Vienen frecuentemente traumatólogos, rehabilitadores, pediatras a ver esto, pero la tiene que hacer quien, oye, vaya a tener tiempo, se forme y luego sea capaz de continuar ese proyecto. Porque también la inversión hace falta de comprar un ecógrafo y tal. Bueno, ¿cuánto, o sea, para formarse en el método Graf, lo digo por si algún pediatra está interesado, ¿cuánto tiempo exigiría más o menos un curso para tú poder decir, mira, yo puedo hacer ecografía de cadera? ¿Qué formación sería más o menos? 3-4 días. 3-4 días. O sea, entre Vamos, 4 días de experiencia. yo que hago, claro, yo que hago todos los días ecografía de cadera, yo ahora mismo conmigo, vamos, si viene quien quiera y es explicarle. No es lo mismo, pues yo llevaba haciendo ecografía musculoesquelética mucho tiempo. Llevaba haciendo ecografía desde hace ya pues, más de 10 años, entonces para mí el manejo del ecógrafo era muy fácil. Si tienes que empezar completamente de cero, oye, pues a lo mejor te cuesta un poco más, pero en 3-4 días seguro que se pone para hacer ecografía, pues seguro. Okay. Oye, Pepe, ¿qué opinas tú de los ecógrafos estos chiquititos que hay ahora que van con el móvil? Eso, por ejemplo, ¿se puede hacer una eco de caderas con eso o no? ¿Tiene que ser un aparato? Por supuesto, los he probado, me lo han traído varias casas comerciales y eso sobre todo tiene más indicación y más aplicabilidad en urgencia, para ver un derrame pleural, para ver un derrame sinovial, para ver el abdomen, para ver incluso en la UCI, para hacer ecografías cardíacas. O sea, yo lo he visto y me encanta. O sea, si tú eso te vale. El tema de la cadera es que, como son bebés, yo tengo, y se debe hacer así,
una cuna posicionadora. Y luego tienes que tener, o sea, al bebé lo pones en una cuna porque si no, el bebé se está moviendo y debes ponerlo porque es importante que la toma de muestra sea siempre la misma. Eso estaréis de acuerdo. Es decir, Sí. si tú evitas el error del posicionamiento del paciente, pues ya vas, o sea, tiene más precisión la toma de muestras, ¿no? Entonces, necesitas primero una cuna para meter al paciente, una cuna de Graf, que eso se fabrican y se venden, y luego también necesitas una pantalla donde poder medir esos ángulos. Entonces, lo puedes hacer siempre y cuando el software que traiga el móvil o la tablet donde engancha ese ecógrafo pequeñito te permita luego también medir los ángulos, que van a ser los que te van a hacer tomar decisiones posteriores. No es la mejor. Quien quiera empezar con ecografía de caderas no debe empezar por un ecógrafo pequeñito. Si ya lo tiene, se podría adaptar, pero no es lo ideal. Vale. Para la eco de cadera, pero me parece genial para tener urgencia. Para otras cosas, vale, en urgencia. Vale, nos preguntan también si para los genus valgos es útil la fisioterapia. No, para el genu valgo no modifica, o sea, mirad, el genu valgo solo se modifica con el crecimiento o con cirugía a cualquier edad de la vida. Como nuestros pacientes todavía están en crecimiento, se puede modificar por el crecimiento. Pero si no, solo con cirugía. El genu valgo se produce por una deformidad del hueso. Entonces, la fisioterapia no modifica la anatomía del hueso. Ni las férulas. Hay compañeros que ponen férulas en 3 puntos para intentar corregir el valgo. ¿Eso qué es lo que hace? Que se estire el ligamento colateral lateral, se abra la articulación. Es decir, si tú tienes un genu valgo que está así, la pierna está así, la articulación está así, la rodilla, si le pones una férula, lo que hace es abrir la interlínea articular por externo, pero no corrige el genu valgo. La realidad de esto es muy fácil. Solamente un genu valgo se corrige con cirugía o con el crecimiento. Si estamos llegando al final del crecimiento y no se ha corregido, con una pequeña cirugía muy pequeñita, con una incisión de 2 centímetros en cada pierna, nosotros corregimos el genu valgo. ¿Y la plantilla? Tampoco. Menos todavía, ¿no? Menos todavía. No, nada, eso no interfieren en nada. Vale, ni las plantillas, ni los aparatos para dormir, ni las férulas, ni la fisioterapia, nada. Bueno, ahora que hemos nombrado las plantillas, ¿cuál es tu...? Hay muchos niños con plantilla, ahora menos, pero hace unos años, yo me acuerdo cuando hice la residencia que era raro el niño que no llevaba plantilla. ¿Qué opinión tienes tú de esto? Bueno, el ponerle plantillas para los pies planos es algo muy frecuente, que todavía lo seguimos viendo en muchos casos, y no es necesario. Fijaros, mira, los pies planos básicamente son por 2 motivos. O el pie plano idiopático, el pie plano que no tiene nada, simplemente es plano porque es un niño y porque es flexible, y cuando se pone de pie el pie se le aplasta, o porque el niño tiene algún problema en el pie que lo hace ser plano, como son, por ejemplo, una coalición calcáneo-escafoidea. Si tiene una coalición, es decir, 2 huesos del tarso unidos, ¿qué le va a hacer una plantilla a eso? Absolutamente nada. Si tiene una coalición astrágalo-escafoidea, astrágalo-calcánea, ¿qué le va a hacer una plantilla? Absolutamente nada. Si tiene un escafoide accesorio, que es un hueso de más en el tarso, ¿qué le va a hacer una plantilla? Nada. Ahora bien, si tiene un pie plano, valgo, laxo, flexible, no hace falta una plantilla, es una condición normal. No hay que preocuparse. La única indicación de ponerle unas plantillas, además unas plantillas blandas, cómodas, a un niño con pies planos, es que le duelan. Si no le duelen, no hay que hacer nada. Yo os digo, la clave para los pediatras. Llega un niño a la consulta, un pie plano, muy plano, planísimo, 2 lenguados. ¿Le duele? No. Tranquilo. Okay. ¿Lo podéis derivar? Sí, pero que estéis tranquilos que no le vamos a hacer nada. Okay. Bueno, nos dicen por aquí todo el mundo, bueno, hay mucho. Se te corta, Paco. No te oigo. En lo del... Sí, no se te oye nada, Paco. Es que se ve que he perdido la conexión. ¿Ahora me oís? Ahora. Algo mejor.
Vale, vale. Hay una persona que dice que si podíamos tener la diapositiva de esas de pediatra eficiente. Bueno, yo creo que si lo habéis grabado a mí no me importa. Vosotros podéis distribuir Claro. la charla, a mí no me importa. Vale, que como vamos a tener la charla grabada y la vamos a tener unos días, la colgaremos durante un tiempo solo para que la tengáis disponible, sobre todo también a algunas personas que no hayan podido estar, pues bueno, pues lo tenéis, podéis tomar nota. Excelente charla, muy aclaratoria, extraordinaria, muchas gracias, una gran exposición, buenas tardes, excelente presentación, una exposición muy interesante, muchas gracias, excelente charla, ¿sería posible tener la presentación? Muy útil e interesante, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Hay que anticoagular a un niño con esguinces o fracturas inmovilizadas? Muy clara la respuesta. Si es mayor de 12 años y o pesa más de 50 kilos, sí, si no, no. Ok. ¿Vale? Perfecto. Con respecto a la heparina en niños, tened en cuenta dos cosas. La primera, por menores de 12 años y si pesan menos, que normalmente van a pesar menos de 50 kilos, no hay que ponerle heparina. Mayores de 12 años y o superiores a 50 kilos, sí se les pone heparina. Y cuando vayáis a poner heparina, no se le pone la mitad de dosis, se le pone la dosis de adulto. ¿Por qué? Porque la heparina se elimina por aclaración renal y los niños tienen una aclaración renal superior al adulto. Los riñones están más nuevos, funcionan mejor. Entonces se le aclara antes. Tienen menor cantidad de heparina en sangre, con lo cual, si una heparina de bajo peso molecular, como la bemiparina, enoxaparina, hay que ponerle dosis de adulto. Ok. Muy útil, excelente charla. Pregunta aquí si que el pediatra de atención primaria podía pedir la eco a radiología, también dice aquí alguien. Excelente presentación, muchas gracias. A ver, con respecto al tema de la cadera, que yo os puedo hablar de esto y aparte aportaros información, la que queráis y de evidencia y tal. El problema que tenéis los pediatras es que, claro, la ecografía ahora mismo en España no está pedida o no está incluida como pueden estar en otros países, en Alemania, en Polonia, en Suiza, en Austria. Eso allí está completamente incluida en el calendario de pruebas, igual que aquí está la prueba del talón. Pero la prueba del talón, cuando yo nací, pues a mí no me la hicieron porque no estaba incluida. Eso no quiere decir que a día de hoy se haya visto, como he dicho antes, se ha desaprendido. Antes no estaba, pero luego se incluyó. Entonces, ahora mismo podéis tener ese problema. Que os diga el radiólogo o tal, no, es que eso aquí nunca se ha hecho, es que aquí no hace falta, es que con la maniobra es suficiente. Pues ya lo veis. Quiero decir que no es suficiente. Nos siguen llegando muchos niños con displasia de cadera. ¿Por qué? Porque es que no las puedes diagnosticar. Entonces, la única manera que ya está probada para reducir la displasia de cadera, para anular la displasia de cadera, es la ecografía. Yo le digo a la familia, hace 3 años no había nada de COVID, no había vacunas, no había hospitales, no había medicina, no había nada. Sin embargo, se ha montado todo en el sistema, unidades, personal, formación, investigación, y de esto ya se sabe. El problema es que es un tema político, esto no es un tema médico. Médicamente está más que justificado hacer una ecografía a todos los recién nacidos. Si se le hace una prueba del talón que te detecta fenilcetonuria, fibrosis quística, o sea, algo muy poco frecuente, algo invasivo, que tiene un coste el tener esos laboratorios, ¿cómo no se hace una ecografía? A día de hoy no está justificado no hacerle ninguna ecografía. Pero claro, entiendo que en muchos sitios no se puede hacer porque en la atención primaria no tenéis alguien de referencia y tal. Bueno, pues eso ya yo lo entiendo, no es fácil, cambiar las cosas no son fáciles, pero esa es la evidencia de día de hoy. Bueno, Pepe, tenemos aquí un montón de preguntas. ¿Tú tienes prisa? Porque Yo no. Porque además tenemos todavía 189 personas conectadas haciendo preguntas. O sea que encantado. No, yo lo que necesitáis, de verdad. Hemos estado un ratillo con cosas que son muy interesantes las preguntas. Bueno, aquí hay una persona que comenta, Cristina comenta, si debemos recomendar evitar el sobrepeso, especialmente el genuvalgo. Yo creo que sí, ¿no, Pepe? Que el Claro, a ver, con sobrepeso.
Sí, tú me conoces, o sea, yo lo que fomento es la correcta alimentación, que así lo hago yo, el deporte, bueno, entonces a ver, yo con eso no tengo piedad ninguna con la familia, ¿eh? Yo le echo o sea, la responsabilizo de ese tema del sobrepeso de los niños. No, es verdad que el genu valgo es más frecuente en niños con sobrepeso, pero ya os digo que aunque controles el sobrepeso a esa edad ya por encima de los 10 años, no se va a corregir. Entonces, es conveniente revisarlo porque en función de la edad ósea y de la edad de crecimiento, nosotros con un gesto quirúrgico mínimo podemos corregir eso. Pero sí, es verdad que si tú al niño le controlas el sobrepeso, es mejor. Pero por el genu valgo no tanto, sino por todo en general, ¿eh? Aunque es más frecuente en pacientes con sobrepeso. Sí. Okay. Bueno, aquí hay un comentario de que lo de la plantilla es un horror, que no hay manera que que no precisan plantilla. Eso es algo que hemos sentido todos. Preguntan, ¿en fractura de tallo verde de radio yeso posterior o completo, se podría tratar con yeso antebraquial o siempre braquial? Fractura de tallo verde de radio. Sí. De radio pone yeso posterior o completo. Bueno, a ver, las férulas, o sea, buena pregunta. Yo la voy a intentar, lo que yo entiendo. Me preguntáis si solamente una férula o un yeso completo. Bueno, lo ideal es poner un yeso completo. ¿Qué ocurre? Que ustedes estáis en urgencia y ustedes no ponéis los yesos, ni los traumatólogos. Los pone la enfermería. Entonces, la enfermería no pone yesos completos, pone férulas. Así que, cuando vienen a consulta, nosotros, en muchas ocasiones, ponemos el yeso completo. Yo a los pacientes les pongo directamente un yeso completo, pero una fractura estable de una fractura en rodete de un radio, pues con una férula nada más es suficiente, porque es una fractura estable. Sin embargo, una fractura en tallo verde o una fractura doble de cúbito y radio, lo ideal es ponerle directamente un yeso completo. Pero no vais a poder ponerlo porque vosotros no lo ponéis y estáis en urgencias y en urgencias lo pone la enfermera y la enfermera no pone yeso completo. ¿Entendéis? No. Ese es el problema. Pero, no obstante, lo ideal es ponerle un yeso completo. Y lo ideal es ponerle un yeso completo waterproof como el que tenemos nosotros, que es que el niño pues, se baña, se ducha y sobre todo de aquí para adelante. Eso es lo ideal. Ahora bien, hay que adaptarse al medio. Yo no soy talibán de nada, entonces yo tampoco voy a decir, hay que ponerle esto. No, a ver, ¿qué tenéis allí en vuestro centro? Porque al final, a veces hay que, o sea, siempre hay que adaptarse a lo que uno tiene. Claro. Hace una pregunta que si se le puede mandar ejercicio para fortalecer el arco plantar. Supongo que se refiere a los pies, al pie plano, supongo. Sí, a ver, sí, pero no perdáis el tiempo en eso. No va a modificarle Mira, yo tengo ahora mismo en consulta, veo todos los días padres ya de 35 para arriba que recuerdan haber estado toda la infancia y adolescencia haciendo ejercicio y siguen con los pies planos. Es decir, hacer ejercicios para el arco plantar y para la musculatura interescapular y para la mano, eso viene siempre bien. Todo ejercicio siempre viene bien. Ahora bien, ¿vais a conseguir que el niño deje de tener el pie plano, deje tal? No. No os preocupéis por los pies planos, a no ser que le duelan. Esa es mi recomendación. De verdad que no le dediquéis mucho tiempo a los pies planos. Niño que viene con pies planos, ¿le duele? No, tranquilo. Es que aunque tenga una coalición tarsal, aunque tenga un problema de un escafoide de accesorio, es que no hacemos nada si no duele. Y si es un pie plano, valgo, laxo, con mayor motivo, no hay que hacer nada. Ni torturarlo con ejercicios, ni con plantillas, ni con aparatos por la noche para dormir, nada. No os preocupéis por los pies planos. Por eso os decía, desaprender de los pies planos, las plantillas, los ejercicios. No, a veces dice, no, es que nos han mandado, nosotros llevamos yendo todos los meses, nos vamos un fin de semana a la playa para que el niño camine por la arena. Pues eso está muy bien para que tenga el sol y porque pasa un día magnífico con la familia, pero de verdad que para los pies planos no le influyen nada. Hay que intentar prescribir tratamientos que realmente modifiquen la evolución de la enfermedad y eso no modifica nada, porque no es una enfermedad. Okay. Bueno, un poco incidir en lo anterior del protocolo que seguís para la derivación de la ecografía de cadera desde primaria. Claro,
En el caso tuyo ahí del Instituto de Palencia de Pediatría en Sevilla, pues que los pediatras te van mandando y tú le vas haciendo la eco, ¿no? Que sería esa es la situación ideal a la que tenemos que atender todos, ¿no? Sería la idea. Eh, O para una eh, persona que sepa hacerla. en algún momento, efectivamente, en algún momento se hará ecografía a todos los recién nacidos, igual que a día de hoy pues hay unos calendarios vacunales que hace un tiempo no lo había y que a día de hoy, por ejemplo, en Marruecos no lo hay, ¿no? A lo mejor un calendario vacunal como el de España. Y eso no quiere decir que no esté avalado internacional y científicamente. Es complicado en algunos sitios, sobre todo en la atención primaria pública, llevar ese protocolo, pero bueno, es que tampoco podemos tomar decisiones en base a la complicación, o sea, a lo que pueda ser o no pueda ser. La recomendación es esa y bueno, y cada vez pues se hace más. ¿Cuál es lo que yo os recomiendo a los pediatras de atención primaria que estáis en un sitio pues que mandéis las máximas posibles? Y ya está. Okay. De hecho, fijaros, hay hospitales número 1 del mundo en ortopedia infantil en el que a todos los niños con 6 meses se les pide una radiografía de cadera. O sea, esa es la estrategia que tienen para evitar la displasia de cadera. Las luxaciones de cadera son terribles. Crean discapacidad, hay que operarlas, las cirugías son complejas. Y eso es que no lo veis vosotros. A raíz de eso, Pepe, ¿cuándo ya la ecografía deja de tener valor y se pasa ya? Dices, ya con la edad que tiene el niño, mejor una placa. Buena pregunta. Hasta los 5 meses ecografía, a partir de los 5 meses radiografía. Okay. Así de claro. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué es lo ideal? Fijaros, lo ideal es que yo os podía estar hablando de esto toda la tarde, porque mira, por ejemplo, no hay inmadurez de caderas a partir de los 3 meses. El concepto descrito en la literatura de inmadurez de cadera es hasta los 3 meses de vida. A partir de los 3 meses no hay ya inmadurez. Entonces, como muy tarde, lo ideal es hacerle una ecografía en las 4 y las 6 semanas de vida. Pero como muy tarde, pues hacerla a los 3 meses. No obstante, si os llega un paciente con 4 o con 5 meses, también se le puede pedir. Es mejor hacérsela que no hacérsela. Sin embargo, si ya tiene más de 5 meses, os recomiendo hacerle radiografía. Preguntan aquí, ¿en fractura, en rodete, podría ser férula o tiene que ser siempre yeso cerrado? Puede ser férula. Puede ser férula. Yo pongo yeso porque el niño no se lo quita, le ponemos el yeso con el que se puede bañar, o sea, por eso. Pero puede ser férula perfectamente. Vale. Hay una pregunta también sobre el apoyo precoz en los casos de 15. ¿Qué opinas tú sobre el apoyo precoz, sobre empezar a andar, o niños que tienen un grado 1 que anden el andar? Mira, grado 1, que realmente es una elongación parcial del ligamento sobre todo el peroneostradiano anterior, lo que se hace, que eso ¿cómo se evidencia? ¿Cómo lo sospechas? Pues poquita inflamación, poquito dolor, ha sido un movimiento, no ha sido un movimiento muy brusco, no ha sido una caída de altura. Bien, ahí yo lo que hago, o lo que se puede hacer es un tratamiento acelerado. Es decir, oye, pues te pongo un vendajito, un poquito de frío, pie en alto, puedes apoyar, puedes ducharte apoyando, puedes ir al baño, puedes tal, no hagas deporte unos días y si estás bien, pues a los 7-10 días ya empieza a hacer una vida más normal. Sin embargo, si tiene el pie como una bota, hoy he visto yo dos o tres esta mañana en consulta, súper inflamado, edematoso, morado en la parte de atrás, le llegaba hasta los dedos. Eso, un yesito unos días le viene de maravilla. Entonces, en esos casos es que el paciente no puede ni apoyar. Yo, como bien tú decías al principio, como fisioterapeuta, yo todos mis 15 de tobillo los derivo al fisioterapeuta, pero les doy un tiempo a los tejidos para que eso recupere y la lesión pues se desinflame un poco porque al final biológicamente necesita el cuerpo reparar esos tejidos, ¿no? Entonces, en los grados 1 yo sí les soy partidario de carga precoz, baño de contraste, aplicación de una cremita local, solamente el vendaje y además reincorporación precoz, pero en los otros grados 2, 3 un poquito de prudencia porque si no la lesión es que el cuerpo no termina de curarla. Oye, ¿qué opinas tú? Esta pregunta es mía, la exploración cuando vemos a los niños, los recién nacidos o los lactantes en las primeras revisiones, la fosita navicular, la fosita sacra, Sí.
que nos encontramos a veces que la exploras y nos ves que no hay... Explora, a veces tiene el hueso sacro ahí un poquito salido. ¿Qué protocolo había que hacer en esos casos? No, no preocuparse. Una fosita sacra, eso simplemente suele ser cuando se cierra el rafe medio embrionariamente, pues hay eh, una adherencia de la epidermis hacia el hueso y no tiene mayor importancia. Normalmente eso no tiene importancia ninguna, Paco. No preocuparos por eso. Okay. Nos pregunta, bueno, que de Genúbaro no has hablado, nos comenta algo, es que pues, hemos hablado de todo. Sí, Dinos algo del sí, claro, Genúbaro muy no, rápido. claro. Genubaro igual que el genuvalgo, y así lo resumo. El Mm. genubaro es más frecuente en niños y sobre todo en niños futbolistas, niños que juegan al fútbol. Igual, un genubaro es fisiológico de los 2 años y medio hacia abajo y sobre todo que sea bilateral y que sea simétrico. Si tienes una pierna recta y la otra muy en varo, pues eso hay que mirarlo. Eso sí es un criterio de derivación. Todo genubaro que se prolonga por encima de los 3 años no es lo normal, pero si sigue siendo bilateral y simétrico tampoco le vamos a hacer nada. Sin embargo, todo genubaro por encima de los 10 años hay que derivarlo al traumatólogo. Básicamente, varo o valgo, cuando es unilateral hay que derivarlo al traumatólogo. Cuando es por encima de los 10 años, aunque sea de las dos piernas, al traumatólogo. Y el genuvalgo es fisiológico desde los 3 años hasta los 7 y el genuvaro es fisiológico desde el añito y medio hasta los 2 años y medio, 3. Perfecto. Yes. Esta pregunta la ha hecho Miguel Sánchez, compañero nuestro, mi querido Miguel, que seguro un saludo le mando desde aquí, que yo sé por qué la hace. También pregunta, ¿cuándo y quién prescribe el arnés de Public? Normalmente el traumatólogo. Normalmente lo prescribimos nosotros. También en la sanidad pública los prescriben los rehabilitadores. El pediatra, si ya os digo, si un pediatra sabe hacer la ecografía o tiene un radiólogo que le hace la ecografía y tal, lo podéis hacer vosotros sin problema. Yo ahora mismo tengo varios pediatras en toda España que por los cursos me han contactado porque ya ellos usaban la ecografía para otras cosas, se han metido a hacer eco de cadera, que me consultan a veces, oye, ¿qué hago con esto? Como tienen duda, ¿eh? Y tal, y yo les digo, eso con un public, y sin problema, vamos. El public lo puede. Pero esto es como todo, tenéis que saber utilizarlo, hay que saber colocarlo, hay que saber qué complicaciones hay que evitar y cuándo te pueden surgir, hay que saber también cuánto tiempo debes que tenerlo, ¿entendéis? La tensión que se le debe dar a las correas, la displasia de cadera la cura la posición de las piernas. Nosotros ponemos un arnés de public para que mantenga la posición. Entonces hay que colocarlo en la manera correcta. La displasia de cadera la cura la flexión de la cadera, no la apertura. Entonces, hay que darle el doble de flexión que de apertura. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Quién debe colocar el arnés? Quien sepa. Yo lo coloco yo, pero si tú como pediatra te has formado, controlas cómo se debe poner, cuándo se debe quitar, qué debes de evitar para que no se te complique, qué arnés es el mejor, pues hombre, pues yo te pues lo puede poner el pediatra también. Vale. Hay una pregunta también de nuevo sobre la B15, si se benefician de fisioterapia precoz o reposo o vendaje y AINES. Por supuesto, mira, el cuerpo humano es como en una gastroenteritis, en una herida, pues al final, en un esguince que ha habido una distensión de tejido, en este caso de ligamentos y de cápsula del tobillo, unos pocos de días en cierto reposo siempre le viene bien. No obstante, la fisioterapia es muy amplia. La fisioterapia tiene, bueno, pues desde aplicarle crioterapia, aplicarle corrientes para analgésica, pues todo, drenaje del edema, todo eso ya son técnicas de fisioterapia que se pueden aplicar desde el primer día. En un paciente deportista profesional, semiprofesional, sí que la fisioterapia recupera antes al paciente. Pero en uno de nuestros niños de la consulta, que lo que es, digamos que no tiene una actividad deportiva profesional, pues le va a venir siempre bien y si tiene acceso que la haga. Pero en el sistema público no se la va a dar nunca. Okay. Porque no tiene, ¿entiendes? Yo soy partidario de la fisio como fisioterapeuta y la prescribo muchísimo, pero
entiendo que, bueno, pues los esguinces de los niños se recuperan muy bien. Sobre todo los de grado leve no es imprescindible. Ya en los más avanzados, pues sí. Okay. Oye, nos pregunta a raíz de los 15 que si pueden deberse a pies planos lasos. No, a ver, es que el esguince de tobillo, sobre todo el esguince, la entorsis lateral del tobillo, es la lesión ortopédica traumática más frecuente en el ser humano. O sea, eso hay, en Estados Unidos puede haber 400.000 esguinces al año. O sea, es una barbaridad. Entonces, pasan niños con pies planos, sin pies planos, con pies cabos, pero el pie plano tiende a lo contrario del esguince. Tiende a estar en eversión, ¿vale? El pie plano está en eversión y el esguince suele hacer en inversión, con lo cual no es más frecuente en los pies planos. Bueno, tenemos aquí una pregunta de una gran amiga de Pamplona, Patricia Serra Sesúmaga, es gran amiga mía, pediatra de primaria en Pamplona. Pregunta si sentarse en postura en V tiene efectos perjudiciales en las caderas o en las extremidades inferiores. Ninguno. Otro mito, desaprendedlo. La postura en W es una postura normal. Yo le digo a las madres, pero vamos a ver, tú estás pagando 100 euros al mes con tu monitor de yoga para que te ponga en W y no va a dejar a tu niño ponerte en W. Si es que no va... A ver, si lo importante de las posturas es cambiar de ellas, no es un niño se sienta en W porque puede, porque tiene una laxitud articular tal que lo permite. ¿Es bueno estar todo el día en W? No, ni en indio, ni sentado en un sillón que sea muy cómodo, ni todo el día de pie. ¿Qué es lo importante? Cambiar de postura. El niño, como fisiológicamente tiene una anteversión femoral más grande de la que tenemos, más alta de la que tenemos los adultos, le es muy cómodo sentarse en W, pero no es perjudicial para la cadera. No pasa nada, no aumenta la displasia, no aumenta otras lesiones. Hay que desmitificar eso. La posición de W. La pregunta típica que nos hacen las madres siempre en la consulta, que si es malo poner al niño así de pie, con los pies apoyados, que si es malo para la cadera. Lo preguntan Cuando bastante son las bebés, madres. ¿no? Cuando son bebés, ¿no? Cuando son bebés, que sí, claro, el bebé ya cuando tiene 7, 8 meses, pues ya quiere Nada, ¿eh? que sí es malo ponerlo así. No es malo. Mira, otra pregunta que antes de que me la preguntéis, que si me ponía aquí, ¿no? Que si sentarse en W no causa anteversión femoral. No. El niño se puede sentar en W porque tiene una anteversión femoral fisiológica a su edad que es aumentada con respecto al adulto. Nosotros tenemos más o menos 10 grados de anteversión femoral, 10-15 grados, y un niño puede tener 40. Entonces, por eso le permite sentarse en W. Si está siempre sentado en W, pues puede ser que, claro, esa corrección que tiene que hacerse de manera fisiológica, pues sea más lenta la corrección, pero no pasa nada más. Pero claro, lo que no es bueno son los excesos, ¿entendéis? Es como un niño que haga deporte es bueno, pero si está todo el día haciendo pesas, pues tienen una talla más baja. Pero claro, tienes que tener un culturista. Una pregunta que me suelen hacer muchas veces, ¿qué pasa con el tacatá? ¿Es bueno poner a un niño en un tacatá, sí o no? Eso. Bueno, mira, yo le digo sentido común, si es que esto es muy fácil. El tacatá me refiero a las ruedecitas que metes al niño como en un braguero, ¿vale? Eso no un correpasillo, ¿eh? El tacatá yo me refiero al que tiene 4 ruedecitas y tal. Eso no se recomienda su uso por 2 motivos. Principalmente porque son niños que tardan más en adquirir la marcha. Porque al meterlo en un tacatá, el niño solamente con mover los pies se impulsa. Entonces le es muy fácil, le es muy cómodo. Los niños son muy cómodos en ese sentido. Sin embargo, y el segundo motivo es porque son niños que estadísticamente tienen más golpes, más contusiones, porque al ir con una ruedecita, pues puede frenar o no y se puede desplazar hacia un lado, que hay una mesa, que se dé un golpe en la cabeza, que se caiga por un escalón. Entonces, no se recomienda su uso en plan alegre. Yo le digo a la familia, a la madre, si tú tienes un tacatá en tu casa, o te la ha dejado la vecina, y estás sola en casa, tienes que preparar la cena o tienes que ducharte, tú pones al niño un momento y está perfecto. No le va a pasar nada en sus caderas, no le va a pasar nada en ningún lado. Ahora bien, me dices tú, ¿lo pongo de manera consciente y constante en el tacatá? No. Si me preguntas, ¿pongo a mi niño en la mochila de porteo o en un fular de porteo en los bebés recién nacidos?
hasta los 3, 4, 5 meses, pues por supuesto que sí. Eso sí te lo recomiendo, porque esa posición para las caderas es muy buena. Pero lo pongo en un tacatá. Si no lo tienes, no lo compres. Exacto. Ahora bien, si lo tienes y lo pones un rato porque te hace falta para que esté vigilado, porque ya el niño tiene ya 8 meses y anda dándose golpes por todos lados, pues lo pones un momentito y eso no pasa nada. Que no se lo regalen. Dicen aquí, Patricia Lara, dice, no hacemos ecografía de caderas con método de cribado, entonces, ¿en qué signos de la población nos debemos fijar para pedir una eco e intentar que no se nos pase una displasia? Vale, mira, primero, a ver, hay dos, cuando antes del mes de vida, si la cadera está fuera de su sitio, vais a notar inestabilidad. Al hacerle las maniobras de Barlow y Ortolani, podéis notar inestabilidad. Pero solo vais a detectar 2 de cada, o sea, vais a detectar la mitad, el 50% de las caderas luxadas, porque el resto no vais a detectar nada. Pero es que las caderas que tienen displasia acetabular o subluxación, por las maniobras exploratorias no vais a detectar nada, ni vosotros ni yo. Así que los signos clínicos en los lactantes muy pequeñitos no son ninguno, es la inestabilidad. Sin embargo, cuando el niño va creciendo, el signo que tenéis que mirar es la flexoabducción de las caderas, es decir, le dobláis las caderitas a 90 grados con las rodillas flexionadas, más indicativo de displasia de cadera que la simetría de pliegue, que el clic, que cualquier cosa. Lo que pasa es que ese signo se positiviza a partir de los 3 meses, cuando ya esa cadera, si tiene algún problema, debe estar diagnosticada y tratada. ¿Entendéis? Claro. Vale, nos preguntan qué hacer con el hallux valgus. Bueno, pues el hallux valgus, cuando es el hallux valgus juvenil, normalmente tiene un componente genético potente, con lo cual ya sabéis todos que cuando la genética dice de aparecer, aparece. Y no hay medidas ortopédicas de aparatos y tal que los frenen. Entonces, cuando tenemos un niño con hallux valgus, más o menos rondando entre los 8 y los 10 años, podemos hacerle técnicas de crecimiento guiado, que son cirugías muy pequeñitas, que lo hacemos en CMA, tal. Yo os digo, para vosotros es derivarlo al traumatólogo. Un hallux valgus, derivarlo al traumatólogo. No valen para nada los separadores nocturnos, ni las plantillas, ni nada de eso. Okay. Y si es ya del adolescente y le provoca dolor, operarlo. Oye, os recuerdo, porque está Miguel Sánchez por aquí conectado, nosotros tuvimos un halo valgo congénito y está asociado casi es patognomónico del síndrome del hombre de piedra. Cuidado, si tenéis un halo valgo en un recién nacido lactante que ha nacido con ello, hay que descartar una fibrodisplasia osificante, que en este caso lo diagnosticamos luego por genética y, vamos, lo tenía el niño, o sea que hay que tener cuidado con eso. Sí, la displasia osificante progresiva tiene, tiene unas características en los hallux llamativas que se pueden ver al nacimiento o progresivamente en la infancia, a los 5, 6, 7 años. Nos preguntan si la inmadurez de cadera en lactante de un mes requiere seguimiento con prueba de imagen posterior. Sí, os explico cómo se maneja la inmadurez de cadera. Imaginaros que habéis tenido un paciente que ha estado posicionado de nalgas, no ha tenido antecedentes familiares y que no ha tenido ninguna maniobra exploratoria positiva. ¿Qué hacéis? Le pedís una eco lo antes posible, el día 2, 3, 5, 7, lo antes posible. Y viene la eco que es cadera inmadura, ¿vale? Hay que hacerle una ecografía a los 3 meses de vida, no al mes de haberle hecho la eco anterior. ¿Por qué? Porque a los 3 meses de vida la inmadurez de cadera se resuelve sola en el 95% de los casos. Pero la inmadurez de cadera es un término que no está más allá de los 3 meses. Entonces, yo, independientemente de cuándo le haya hecho la eco, al mes y medio, a las 3 semanas, si me da inmadurez de cadera, lo que hago es una ecografía a los 3 meses de vida. Si se ha resuelto sola, ya está resuelto y le doy el alta. Si no se ha resuelto, ya no es inmadurez, ya es displasia. Es muy fácil. Os lo vuelvo a explicar.
Un niño se le pide una ecografía y viene diagnóstico de cadera inmadura. ¿Cuándo le hacemos una eco? A los 3 meses de vida. Le pedís una... Imaginaros, el niño se lo ha hecho a la semana de vida. ¿Cuándo? Pues dentro de 11 semanas, que sería, ¿entendéis? O sea, a los 3 meses de vida. ¿Por qué? Porque ahí ya no puede haber inmadurez de cadera. Es que si le hacéis una ecografía que se la ha hecho a la semana, al mes, que tiene 5 semanas y vuelve a estar inmadura, pues vuelve a no tener que hacerse nada. Y otra al mes, que tiene 2 meses y una semana y vuelve a estar inmadura y no hay que hacerle nada. Y ya la otra al mes, que tiene 3 meses y 5 semanas, dice, en madurez ya no hay inmadurez, ya hay displasia. Ya hay displasia. Vale. ¿Entendéis? Por eso, si hay una inmadurez, directamente se pide ecografía a los 3 meses de vida. Ok. Bueno, Pepe, ha sido... Lo último, Paco, deciros una cosa. Los niños prematuros, la prematuridad previene de la displasia de cadera. Entonces, me pasa muchas veces que me mandan niños prematuros con mucha urgencia para descartarle la displasia. Entonces, os digo, como pediatra, si tenéis que estar algún paciente más tranquilo, es con los prematuros. Porque la displasia de cadera se produce principalmente a partir de la semana 34. Y cuanto más grande es el niño, cuanto menos líquido tiene, cuanto más conflicto de espacio, cuanto más macrosomía hay, cuanto más bicorne sea el útero, cuanto más... Es decir, cuanto más posibilidad hay de displasia. Entonces, si tenemos un niño que ha nacido con 34 semanas, la posibilidad de que haya displasia es muy baja. ¿Entendéis? O sea, por eso digo, como pediatras, tranquilos con los prematuros, con los que más tranquilos podéis estar. Okay. Bueno, última pregunta ya. Vale. Aquí en Extremi dice, ¿puede explicar brevemente los grados de Graf? Así por encima, los grados de Graf. Sí, y es más, os he puesto ahí mi correo. Sí. Quien quiera y tenga interés, yo le mando la bibliografía que necesite para que lo estudie en casa, para que todo. Mirad, los grados de Graf, el método de Graf mide 2 parámetros en las caderas. Uno es el ángulo alfa y otro es el ángulo beta. Y esos los ángulos se determinan en grado. Una cadera normal es aquella que tiene un ángulo... Lo más importante es el ángulo alfa. El ángulo beta es para algunos detalles, ¿vale? Entonces, solamente, porque tampoco quiero dar demasiada información, os voy a mandar, os voy a explicar solamente el ángulo alfa. El ángulo alfa normal es aquel que es superior a 60 grados en los primeros 3 meses a cualquier edad. Tienes un paciente, le hace una ecografía de cadera, ángulo alfa 60, 61, 62, 65, 70, es normal y le damos el alta. Entre 50 y 60 grados por debajo de 3 meses se considera cadera inmadura, pero por encima de los 3 meses ya no es cadera inmadura, entre los 50 y los 59 grados, ¿sí? Entre los... Y eso sería, vamos, la clasificación la categoría como una tipo 2A, por debajo de los 3 meses y por encima de los 3 meses una tipo 2B. Entre los 43 y los 49 grados son las caderas tipo 2C y las caderas tipo D. Y por debajo de 43 grados son las caderas tipo 3 y las tipo 4, que son las caderas luxadas. Pero es que estos son temas tan técnicos que creo que solamente importan a aquellos que queráis tener más conocimiento del método de Graf. Porque yo os lo explico todo, os enseño imágenes, os mando bibliografía, os mando casos para que veáis cómo es una cadera tipo 3, una tipo 4, en qué se diferencia cuando es una tipo D. Pero eso solamente ya es demasiado, creo que es demasiado avanzado como para un curso así general. Ok. Bueno, Pepe, mañana te vemos por aquí, por Almería, por el hospital. ¿Te vemos mañana? Mañana estamos por allí. Mañana a ver si nos vemos. Bueno, recordaros que a Pepe lo tenéis allí en el Instituto Hispalense de Pediatría en Sevilla, bueno, y aquí en Almería cuando viene al Hospital Vitas con nosotros, y que si queréis algún contacto con él o algo, pues también nosotros, los pediatras del Hospital Vitas de Virgen del Mar, pues estamos dispuestos a ponerlo. Nos podéis dejar el caso y se lo podemos consultar también cualquier cosa. Bueno, Pepe, ha sido casi 2 horas. Hasta ahora, fíjate, a la hora que tenemos todavía 140 personas, hemos tenido 240 personas permanentemente conectadas y yo creo que ha sido de muchísimo interés. La verdad que no podía haber mejor comienzo para este curso. Te agradezco mucho lo claro que eres, lo didáctico que eres y todo el mundo en los comentarios son súper agradables y súper bien. Estamos todos muy contentos de esta charla y te lo agradecemos mucho, que nos dediques este tiempo. Me alegro, Paco, y muchas gracias a ti por la acogida y a todos los
pediatras aguantar toda el chapa que le da en estas 2 horas. Bueno, eso es súper práctico. Y nada, recordaros que la semana que viene, el jueves, tendremos la segunda sesión que será con Carolina Marañés, que es una cirujana infantil excelente también, que trabaja con nosotros y que ya nos va a hablar de todas las lesiones vasculares, estas que nos encontramos niños, que muchas veces no sabemos qué hacer con ellas, y yo creo que va a ser muy interesante también. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y un placer estar con vosotros. Nos vemos la semana que viene entonces.